Capítulo 351, el pasado. Capítulo 351. Samuel, ahora destinado en Eritrea, era muy consciente de los desafíos que enfrentaban en este entorno desconocido. Habló de la importancia de tener precaución, especialmente en Eritrea, ya que al caer la noche podría correr el riesgo de quedar aislados de su ruta de suministro y enfrentar ataques indígenas. Zapeto, que tenía sus propios puntos de vista sobre la guerra italo-austriaca, cuestionó el supuesto genio militar del reino italiano, preguntándose cómo podrían enfrentarse al poderoso imperio austrohúngaro. Con un toque de desprecio, Zapeto comentó: «General, parece que sobreestima a los abisinios. ¿Podrán realmente hacer frente al ejército italiano completamente armado?» Samuel no estuvo de acuerdo y sacudió la cabeza. «Señor Zapeto, si eso es lo que usted cree, se equivoca». Zapeto preguntó: «¿Qué consejo tiene, general?» Samuel explicó: «¿Sabes cómo obtuve éxito en la guerra?» Zapeto no pudo evitar negar con la cabeza, ansioso por escuchar la historia de Samuel. Samuel comenzó a contar sus primeros días en el ejército. «Cuando me uní por primera vez, Italia estaba bajo la amenaza del imperio austrohúngaro. El servicio militar obligatorio era apresurado y mi compañía estaba formada por agricultores que acababan de abandonar sus campos. Ni siquiera podían distinguir la izquierda de la derecha, y mucho menos seguir órdenes militares. Yo era un líder joven e inexperto en ese momento. ¿Podría Italia tener alguna esperanza contra el imperio austrohúngaro?» Zapeto respondió con firmeza: «No». Samuel continuó: «De hecho, nuestra situación era aún peor. A pesar de la urgencia, solo la mitad de mis hombres recibieron rifles, y algunos eran antiguas reliquias de la era napoleónica. Durante el entrenamiento, tuvimos que turnarnos con los pocos rifles utilizables. Fue un desastre para un novato como yo». Zapeto expresó incredulidad: «¿El reino ni siquiera tenía suficientes rifles?» Samuel explicó: «Pensé lo mismo, pero era la realidad a la que me enfrentaba. Cuando informé del problema a mis superiores, el obstinado comandante del batallón afirmó que Italia no estaba preparada porque el ataque sorpresa del imperio austrohúngaro llegó demasiado pronto. En verdad, nuestra movilización había comenzado mucho antes de que declararan la guerra, y el imperio austrohúngaro ni siquiera había entrado en la guerra todavía». Zapeto criticó airadamente a los funcionarios corruptos responsables, afirmando que su incompetencia probablemente condujo a la terrible situación. Samuel continuó: «Apuesto a que la mayoría de los soldados nunca recibieron su paga militar por la guerra italo-austriaca. Aparte de las bajas, nos enfrentamos a una escasez de fondos después de la guerra, y muchos estaban endeudados. Todo esto fue sin la ayuda austrohúngara. Imperio exigiendo una compensación». Los ojos de Zapeto se abrieron en shock: «Esto es escandaloso». Samuel añadió: «Se pone peor. Cuando el sistema de mando colapsa y la moral está baja, las órdenes desde arriba se vuelven irrelevantes. El ejército italiano se estaba retirando en desorden y tuve que adaptarme rápidamente. El comandante de mi batallón desapareció, pero ellos no me di cuenta de que cuanto más rápido corrían, más vulnerables eran a la persecución austrohúngara. Eran demasiado tímidos para entrar en combate». Zapeto preguntó: «¿Cómo manejaban los suministros sin el sistema de comando?» Samuel reveló: «Nuestros suministros eran prácticamente inexistentes. Mis tropas dependían principalmente de armas capturadas del imperio austrohúngaro, que eran mucho más confiables que las nuestras. Usamos armas frías en el combate cuerpo a cuerpo cuando era necesario. Un machete es más confiable que los rifles antiguos del reino. Pensé que si yo podía hacer esto contra el ejército austrohúngaro, los indígenas de Abisinia podrían hacer lo mismo con nosotros». Samuel concluyó: «En esencia, hice lo que haría cualquier soldado, no lo que llaman un genio militar». La admiración de Zapeto por Samuel creció. Ofreció todo su apoyo y compartió información valiosa sobre el imperio abisinio y las fuerzas circundantes. Mientras continuaban su discusión, Samuel se dio cuenta de la necesidad de reunir información sobre el imperio abisinio y formular un plan confiable antes de tomar más acciones en esta tierra desconocida. Capítulo 352. Capítulo 352. Cocheros de mar en el Océano Índico Oriental. Comprender al enemigo era primordial para Samuel, incluso cuando trataba con adversarios indígenas. Si bien conocía el imperio abisinio hasta cierto punto, la imagen completa del enemigo seguía siendo difícil de alcanzar. Reunir información de inteligencia fue crucial antes de tomar nuevas medidas. Sin embargo, antes de profundizar en la inteligencia abisinia, Samuel tenía dos asuntos urgentes que abordar. El primero fue el problema de la vivienda para sus tropas, tarea que consideraba manejable. La ciudad de Asap,
aunque pequeña, podía albergar una división de soldados. Para resolver este problema, podrían utilizar la infraestructura existente del puerto de Assab para construir viviendas adicionales. El desafío residía en el abastecimiento de materiales de construcción. Al mirar el árido desierto fuera de la ciudad, Samuel supo que la madera y otros materiales de construcción escaseaban. La mayoría de las estructuras en la ciudad de Assab estaban hechas de barro, una opción adecuada considerando la falta de lluvias en el clima desértico tropical. Pero ¿dónde podrían encontrar materiales para la construcción en este ambiente árido? Samuel recurrió a Sapeto en busca de orientación. Samuel preguntó, «Señor Sapeto, ¿cómo han abordado normalmente usted y sus empleados el problema de suministro en Assab?» Sapeto explicó que la población de Eritrea residía principalmente en el norte, donde se captaban algunas precipitaciones debido al terreno. Sin embargo, las tierras bajas del este, donde se encontraba el puerto de Assab, eran particularmente áridas. Esta región enfrentó desafíos para conseguir agua y alimentos. Samuel se dio cuenta de la dificultad de conseguir alimentos en un entorno así y de la importancia de la producción local de alimentos. Expresó su preocupación por las limitaciones financieras del reino y la necesidad de encontrar una solución rentable para suministrar alimentos a las tropas. Sapeto sugirió una solución temporal, pedir comida al sultanato de Zanzíbar. Samuel estaba intrigado pero escéptico y se preguntaba cómo una pequeña nación insular como Zanzíbar podía proporcionar los alimentos más baratos de todo el Océano Índico. Sapeto aclaró que Zanzíbar contaba con el apoyo alemán y que los agricultores alemanes en África Oriental se habían destacado en la agricultura. En los 2 últimos años, Zanzíbar se ha vuelto activo en el comercio de cereales a lo largo de la costa del Océano Índico. Su flota comercial transportaba arroz desde el norte de África y Oriente Medio. Sapeto también reveló que su empresa había estado comprando cereales a comerciantes de Zanzíbar. Samuel seguía preocupado por si sus soldados se adaptarían a comer arroz en lugar de los alimentos tradicionales italianos a los que estaban acostumbrados. Sapeto le aseguró, lo barato es la verdad, solo necesitan comer más. Además, solo hay que resolver el problema del suministro de alimentos en la etapa inicial. Una vez que el reino ocupe el imperio abisinio, podrá cultivar trigo a gran escala. Samuel preguntó sobre el precio y sugirió comprar harina directamente del este de África, ya que la pasta y la pizza se adaptaban mejor a los gustos italianos. Sapeto explicó que el arroz de África Oriental es un 20% más barato que la harina, destacando la rentabilidad del arroz. Después de un momento de contemplación, Samuel decidió, entonces vayamos con arroz. Los soldados se acostumbrarán. Pero, ¿por qué no lo compramos directamente en África Oriental? ¿Por qué pagar una tarifa extra a través del sultanato de Zanzíbar? Sapeto ofreció una explicación sencilla. No hay suficientes barcos en África Oriental, por lo que se centran en el mercado europeo. El sultanato de Zanzíbar ha reunido a numerosos empresarios árabes que operan una parte importante de los barcos en el Océano Índico Occidental. Comercian bajo la bandera del sultanato y los comerciantes de Zanzíbar ahora son conocidos como los cocheros del Océano Índico Occidental. Con esta información, Samuel pudo ver la viabilidad de obtener alimentos a través de Zanzíbar, aunque esperaba reducir los costos a largo plazo cultivando alimentos localmente una vez que obtuvieran el control del imperio abisinio. Final de este capítulo. Capítulo 353, próxima parada. Capítulo 353. El sultanato de Zanzíbar se había convertido en un actor destacado en el Océano Índico Occidental, gracias al creciente mercado de suministro de productos básicos del Reino de África Oriental. Más allá del suministro de bienes, Zanzíbar también atendía a inmigrantes de África Oriental que alquilaban embarcaciones, principalmente a mujeres inmigrantes de Oriente Medio, Asia Central y el Sudeste Asiático. Mientras tanto, la inmigración a Alemania y el Lejano Oriente fue facilitada por la Exingen Ocean Trading Company, contratando ocasionalmente barcos holandeses cuando era necesario. Zanzíbar tenía una rica historia en el comercio de esclavos y su experiencia en el transporte de personas se extendía al ámbito de las mercancías. Las áreas con creencias compartidas, como la India, las Indias Orientales holandesas, Asia Central y el norte de África, se consideraban fuentes de bienes. Los comerciantes árabes del Imperio Otomano también contribuyeron a este bullicioso comercio. Si bien la trata de esclavos negros en Zanzíbar había disminuido rápidamente en los últimos años debido al aumento de los riesgos, el Reino de África Oriental todavía podía obtener algunos recursos de Zanzíbar. Sin embargo, Seth Jr.,
hijo del sultán de Zanzíbar, se quejó en privado de las oportunidades perdidas para el desarrollo de África Oriental. Reconoció que la población y los recursos científicos eran escasos, lo que dificultaba aprovechar el potencial de África. La presencia árabe en zonas costeras como Somalia había tenido cierto éxito durante cientos de años, pero los avanzados conceptos sanitarios del Reino de África Oriental la diferenciaban y habían mejorado enormemente las tasas de supervivencia. Seth Jr. estaba contento con la situación actual, ya que el Reino de África Oriental tenía un enfoque cooperativo en lugar de confrontación hacia Zanzíbar, e incluso ayudó a reprimir las rebeliones de esclavos. Parecía que las tensiones entre los dos eran poco probables durante el reinado de Constantino. Mientras tanto, de vuelta en Dar es Salaam, Lige y otros finalmente pudieron abandonar el punto de transición de inmigración y dirigirse a la capital del Reino de África Oriental, la primera ciudad. Se preguntaron si la primera ciudad sería más próspera y espectacular que Dar es Salaam. Aryan expresó su falta de conocimiento sobre África Oriental, a pesar de ser ciudadano del reino. Lige no pudo evitar expresar su frustración por la comprensión limitada de Aryan sobre su propio país. Lige especuló, según el sentido común, la capital de un país debería ser la más próspera y tener el mayor espíritu nacional. Por lo tanto, su capital debería ser más próspera que Dar es Salaam. Razonó que la prosperidad no necesariamente equivale a desarrollo. Dar es Salaam era económicamente activa y bulliciosa, mientras que la primera ciudad destacaba en infraestructura, atención sanitaria, educación y otros aspectos que Dar es Salaam no podía igualar. Mientras el grupo contemplaba cómo sería la primera ciudad como capital de África Oriental, no sabían que estaba a solo 50 kilómetros de Dar es Salaam. Final de este capítulo. Capítulo 354, Telegrama. Capítulo 354. Mientras el carruaje tirado por caballos atravesaba suavemente la bien construida carretera de África Oriental, los miembros de la misión de asistencia al lejano oriente se maravillaron ante la avanzada infraestructura que encontraron. Observaron hilos que colgaban a intervalos de postes de madera a lo largo del camino y le preguntaron a Bilix, su guía de África Oriental, sobre ellos. Lige preguntó a través de la traducción de Aryan, señor Bilix, ¿qué son los hilos que cuelgan de los postes de madera a intervalos junto al camino? Aryan transmitió la pregunta y respondió, ese es el cable utilizado para la comunicación. Puede conectar la ciudad de Dar es Salaam con la primera ciudad. Lige expresó asombro, ¿comunicación? ¿Confiando simplemente en esas dos líneas? Aryan explicó además, sí, este es el encanto de la ciencia. Si te lo explicara, es posible que no lo entiendas completamente, pero debes saber que con estos cables, las noticias de Europa pueden llegar a África Oriental en un día. Lige quedó desconcertado por este nuevo conocimiento y trató de captar el concepto. ¿Quieres decir que puedes crear truenos, electricidad usando un generador? Aryan aclaró, no son rayos, es electricidad ordinaria. Con la ciencia y la tecnología actuales, nadie puede controlar los rayos reales. Posee un poder tremendo y es incontrolable. Lige luego preguntó, entonces, ¿puedes crear truenos, electricidad usando un generador? Aryan explicó, la electricidad es un fenómeno natural y los científicos europeos la han estudiado para aprovechar su energía. Esta energía es lo que llamamos campo magnético. Lige, todavía lidiando con el concepto, preguntó, campo magnético. Aryan pasó a describir el principio general de funcionamiento del telégrafo. Lige encontró esta información fascinante y desafiante, especialmente porque su educación se basó en la filosofía tradicional china y no en la ciencia moderna. Lige se maravilló, ¿quieres decir que hiciste truenos y relámpagos y los usaste para entregar mensajes? Aryan aclaró una vez más, eso no es un rayo, es simplemente electricidad ordinaria. Con la ciencia y la tecnología actuales, nadie puede dominar los rayos. Su energía es demasiado poderosa e incontrolable. Lige, aunque inicialmente estaba sorprendido, se mantuvo escéptico. Entonces dijiste que puedes crear truenos, electricidad usando un generador. Aryan explicó pacientemente, la electricidad existía originalmente en la naturaleza, y los científicos europeos estudiaron la electricidad misma y la convirtieron en energía. Esta energía es el campo magnético. Lige confesó, nunca antes había oído hablar de un campo magnético. Para él, los truenos y los relámpagos eran manifestaciones de la voluntad del cielo, e intentar manipularlos estaba más allá de su comprensión. Aryan tranquilizó a Lige, señor Lige, no debe sorprenderse. Los telégrafos también existen en el lejano oriente, pero es posible que usted no los conozca. Lige preguntó más, ¿hay telégrafos en el lejano oriente? Aryan confirmó,
Sí, recientemente se han tendido líneas telegráficas de Hong Kong a Shanghái y de Nagasaki a Shanghái. Se estima que están casi terminadas. La Exingen Power Company también está planeando una línea telegráfica de Shanghái a Jiaozhou. Arian explicó que estas líneas estaban siendo tendidas por compañías británicas, noruegas, rusas zaristas y danesas y estarían conectadas a la Danish Great Northern Telegraph Company, estableciendo efectivamente una red telegráfica en el lejano oriente. De hecho, Arian participó personalmente en la coordinación de estos esfuerzos cuando trabajó en el lejano oriente, ayudando con la traducción y como enlace entre empresas extranjeras y el gobierno local. Sabía que la red mejoraría significativamente la comunicación. Si bien Lige no estaba al tanto de estos acontecimientos, reconoció que el lejano oriente iba a la zaga de Europa en términos de ciencia y tecnología. Arian, que había vivido anteriormente en el lejano oriente, comprendió bien esta discrepancia. Arian también mencionó que el lejano oriente estaba adoptando gradualmente la modernización, con la zona económica de Huaihai convirtiéndose en un punto focal. El consorcio Exingen estuvo a la vanguardia de este desarrollo, invirtiendo fuertemente en la red telegráfica de la región, que estaba conectada a Suzhou. Aunque las perspectivas económicas de este proyecto eran inciertas en las primeras etapas debido a la zona económica de Huaihai relativamente subdesarrollada, el consorcio Exingen se mantuvo optimista sobre su rentabilidad a largo plazo. Creían que la ubicación estratégica de Suzhou como centro de transporte eventualmente impulsaría su éxito. Arian enfatizó que el progreso tecnológico y la proliferación de redes telegráficas eran inevitables, lo que las convertía en valiosas inversiones para el futuro. Si bien al principio el lejano oriente estaba menos avanzado en este ámbito, poco a poco fue alcanzando al resto del mundo. Final de este capítulo. Capítulo 355, Pueblo Anka. Capítulo 355. Al caer la tarde, el convoy que viajaba por África Oriental se detuvo después de haber recorrido más de 20 kilómetros. El grupo iba a pasar la noche en una aldea y se hicieron arreglos para el alojamiento en la estación de correos de la aldea, cortesía del jefe de la aldea. A pesar de la distancia relativamente corta entre Dar es Salaam y la primera ciudad, el viaje no fue rápido debido a la naturaleza única de su grupo. Por la noche, los habitantes del pueblo ya habían empezado a cocinar, mientras el cálido resplandor de las hogueras y el humo que se elevaba desde las chimeneas se veían. Arian no pudo evitar exclamar, ¡qué escena tan impresionante! Esta fue la primera vez que el equipo de ayuda vislumbró el campo del este de África después de su llegada. Durante el viaje diurno, en su mayoría habían sido testigos de la naturaleza salvaje. De vez en cuando, divisaron vida silvestre a lo largo del camino, disipando rumores anteriores sobre la esterilidad de África Oriental. Ahora finalmente encontraron campos y aldeas fértiles. África Oriental, a diferencia de lugares como Versalles, era vasta y estaba escasamente poblada. Sin embargo, el medio ambiente en gran parte de África Oriental era propicio para la habitación humana. Esto dio lugar a pueblos y ciudades esparcidos por el paisaje, con importantes extensiones de tierra no urbanizada en el medio, como bosques o pastizales. Estas áreas a menudo experimentaron un rápido crecimiento de la población animal. África Oriental no podía invertir esfuerzos constantemente para contener a estos animales salvajes, por lo que optaron por un enfoque pragmático. Garantizaron la seguridad cerca de las zonas habitadas y al mismo tiempo permitieron que la naturaleza prosperara más lejos. La situación de África Oriental recordaba a Australia, donde deambulaban decenas de millones de canguros, aunque África Oriental tenía la ventaja de contar con recursos terrestres superiores, particularmente tierras cultivables. Este potencial aún no se había aprovechado plenamente, pero con la inmigración en curso, la situación estaba destinada a cambiar. Anka Village, donde se alojaba el grupo de ayuda, sirvió como un nodo crucial a lo largo de la carretera entre la primera ciudad y Dar es Salaam. Ubicada justo en el centro de la carretera, acomodaba el flujo constante de mercancías y viajeros, y contaba con múltiples estaciones de correos. Los inmigrantes y los convoyes que se dirigían hacia el interior a menudo paraban aquí. La continua afluencia de inmigrantes fue una de las razones por las que la tasa de crecimiento demográfico en las zonas costeras orientales de África Oriental siguió siendo lenta a pesar de su desarrollo inicial. El interior de África Oriental parecía un pozo sin fondo que absorbía a los recién llegados a la región. Anka Village fue un excelente ejemplo de este fenómeno. Además de su papel en el desarrollo agrícola, facilitó la migración de inmigrantes hacia el interior. Anka Village era un asentamiento considerable, que contaba con más de 1000 hogares y una población mayor que muchas capitales de provincia de Zambia, el Reino de África Oriental.
parecía más una ciudad que una aldea, y la carretera pasaba por su lado sur, mientras que las tierras de cultivo de la aldea se encontraban al norte. Los campos de arroz en Anka Village se encontraban actualmente en la temporada de cosecha, y la mayor parte del arroz dorado ya estaba recolectado, dejando montones de paja esparcidos por toda el área. Para muchos miembros del grupo de ayuda, este fue su primer encuentro con el arroz, ya que todos eran norteños con una exposición limitada a este cultivo básico. Arian comentó, se parece bastante al lejano oriente, especialmente las casas de adobe, son casi idénticas. La principal diferencia es la presencia de varios edificios públicos de estilo alemán en el pueblo. Robert, jefe de la aldea de Anka, explicó, durante el periodo colonial temprano, debido a la disponibilidad limitada de ladrillos y cemento, muchas aldeas se construyeron inicialmente con casas toscas de adobe. Sin embargo, ahora que el reino ha ampliado su capacidad de producción de materiales de construcción, especialmente en la provincia central, estas casas de adobe se están renovando gradualmente. El próximo año, todos nuestros aldeanos podrán residir en casas nuevas más seguras, espaciosas y cómodas. Robert fue uno de los primeros inmigrantes alemanes en llegar al este de África y había servido como mercenario. Había participado en el conflicto contra el sultanato de Zanzíbar. Ahora jubilado, Robert decidió permanecer en África Oriental, donde envió a sus hijos a comenzar una nueva vida. Valoró el potencial de crecimiento de la región. Robert, con su gran experiencia y su prolongada estancia en África Oriental, poseía un conocimiento profundo de la historia de Anka Village y del periodo colonial más amplio en África Oriental. Arian señaló, Su Majestad el Rey y Su Alteza Real el Príncipe Heredero siempre han dado prioridad al bienestar de la gente. Si bien África Oriental puede no ser el lugar más rico, el nivel de vida de los ciudadanos comunes y corrientes es significativamente mejor aquí que en muchas otras partes del mundo. Robert añadió, por eso decidí quedarme en África Oriental. El mundo es tumultuoso, especialmente en Europa, donde las guerras han sido frecuentes. Las guerras son una de las mayores tragedias para la gente común como nosotros. Además del potencial de guerra, confío Su Alteza Real Ernst ha cumplido plenamente sus promesas a los veteranos, incluidos salarios, bonificaciones, pensiones y apoyo continuo a nuestras familias en Alemania. Tengo plena confianza en Ernst. Robert se refirió a los viejos mercenarios, los pioneros de la primera colonia de África Oriental. Ernst los acompañó personalmente al este de África y cumplió sus promesas, lo que hizo que Robert y otros como él confiaran en el liderazgo del reino. Robert creía que África Oriental tenía un gran potencial y, aunque reconocía la incertidumbre del futuro lejano, se contentaba con dejar el destino del país y el legado de las generaciones futuras al reino de África Oriental. La confianza de Robert en la nobleza no era ingenuidad sino un reflejo del sentimiento predominante entre los plebeyos alemanes de esa época. Tenían mucha confianza en las familias nobles con buena reputación. Las zonas rurales, en particular, tendían a albergar un fuerte apoyo a la nobleza, como se vio en el Imperio Austrohúngaro, donde la familia real de los Habsburgo obtuvo una aprobación generalizada independientemente de su origen étnico. Final de este capítulo. Capítulo 356, Ferrocarril. Capítulo 356. Después de una noche de descanso y una comida sencilla en la cafetería de Anka Village, el grupo continuó su viaje, dejando a Anka Village desapareciendo gradualmente de la vista. A medida que el carruaje avanzaba, las tierras de cultivo y las plantaciones dieron paso una vez más a un paisaje desolado de sabana. Los caminos rectos de grava, en medio de la naturaleza salvaje, parecían totalmente incongruentes con su entorno. Se sentía algo parecido a una estación de metro construida en medio de tierras de cultivo, una presencia solitaria. Después de viajar un rato más, apareció una estructura larga en el lado sur de la carretera. Desde la distancia, parecía un río que se extendía de este a oeste en el horizonte, pero estaba elevado sobre el suelo, mostrando un patrón claramente regular que lo señalaba como una construcción hecha por el hombre. A medida que el carruaje se acercaba, la complejidad del objeto se hizo evidente. Continuó a lo largo de la carretera sin fin, sin final visible. Como la estructura discurría paralela a la carretera, su imagen completa quedó clara para todos. Dos vías de balasto pavimentadas con piedras trituradas discurrían paralelas de unos 10 metros de ancho. Sobre el lastre había tiras de piedras bien recortadas. Estas gruesas tiras de madera parecían barras de hierro oxidadas. Despertada la curiosidad, el grupo comenzó a discutir lo que estaban viendo. ¿Qué es eso? Arian explicó, eso es un ferrocarril. Ferrocarril, sí, es una forma de transporte terrestre, similar a una carretera pero diferente. En lugar de carruajes tirados por caballos,
Utiliza locomotoras de vapor para tirar de los vagones de carga. Piénselo como un tipo de carretera. Señor Arian, ¿se llama ferrocarril por las barras de hierro que vemos? Pero realmente tiene vagones que circulan por él. Sí, pero las vías no se llaman barras de hierro, son rieles. Quizás estés familiarizado con vías similares que se usan en algunas minas. Sin embargo, son rieles de madera que se usan para transportar minerales. Más tarde, los británicos mejoraron este concepto y aplicaron al transporte terrestre, creando lo que ahora llamamos ferrocarril. Si bien existen principios similares en el lejano oriente, donde las vías cóncavas corren dentro de surcos, los ferrocarriles usan vías convexas y ruedas especialmente diseñadas corren entre dos rieles. ¿Para qué sirven las traviesas de madera y la grava debajo de los rieles? ¿No se pueden simplemente colocar los rieles directamente en el suelo? Los soportes de madera se llaman traviesas, y las piedras debajo de ellos son lastre. Sirven para soportar el peso de los rieles porque las locomotoras de vapor son bastante pesadas y se hundirían en el suelo sin soporte. Actúan como base para evitar que los rieles se caigan hundiéndose o cortando la tierra, como si un cuchillo atravesara el tofu. Entonces, ese es su propósito, ahora lo entendemos. Arian continuó, además. El lastre proporciona amortiguación, estabiliza la plataforma de la vía, reduce el ruido y ayuda con el drenaje del agua. ¿Cuánto arrabio se necesitaría para una carretera así? No tengo cifras exactas, pero es una cantidad sustancial. Los ferrocarriles a menudo se miden en kilómetros, y muchos ferrocarriles en Europa y Estados Unidos abarcan miles de millas. La declaración de Arian dejó al grupo asombrado. Fue un desafío calcular la gran cantidad de hierro necesaria para esta estructura conocida como ferrocarril. En 1870, la red ferroviaria mundial había superado los 210.000 kilómetros de longitud total. Estados Unidos y Alemania se estaban convirtiendo en actores importantes en la construcción de ferrocarriles, mientras que Gran Bretaña y Francia hacían progresos constantes. Incluso regiones relativamente menos desarrolladas como el Imperio Austrohúngaro y Rusia habían visto avances sustanciales en sus ferrocarriles. El ferrocarril de 60 kilómetros en África Oriental palidece en comparación con el resto del mundo. Además, ya estaba terminado, pero aún no estaba en funcionamiento, ya que las locomotoras aún estaban en desarrollo en Austria. Después de largas discusiones, la compañía de energía de Viena de Echingen convenció a Ernst para que siguiera el plan original. Ya se había invertido tanto esfuerzo que cambiar de dirección ahora parecía un desperdicio. Pero, señor Arian, preguntó alguien, el papel de este ferrocarril parece similar al de una carretera. ¿No sería más práctico construir carreteras adicionales con los recursos utilizados para este ferrocarril? Arian respondió, estás equivocado. Los ferrocarriles y las carreteras tienen diferencias significativas. Déjame explicarte. Los vagones que utilizamos ahora son impulsados por caballos, que consumen alimentos, se cansan con la distancia y necesitan descansar. En cambio, las locomotoras que funcionan con los ferrocarriles funcionan con vapor y no requieren descansos. Probablemente hayas visto las enormes chimeneas de los barcos de vapor durante nuestro viaje. Esas son máquinas de vapor que generan una energía increíble y solo necesitan que la gente siga agregando carbón a la caldera para generar energía continuamente. Los miembros del grupo asintieron, habiendo sido testigos de las grandes chimeneas del barco de vapor durante su viaje. Señor Arian, como la gran chimenea del barco. Sí, eso es todo. Funciona de manera muy similar a cuando el agua hirviendo crea vapor que empuja una tapa. En este caso, el vapor se acumula bajo presión en un espacio confinado, impulsando repetidamente un pistón. El pistón, a su vez, impulsa los engranajes y el cigüeñal para mover las ruedas. Si has visto máquinas de vapor en fábricas textiles, podría ayudarte a comprender mejor este principio. Las fábricas textiles fueron a menudo los primeros lugares donde la gente encontró máquinas de vapor, especialmente en el lejano oriente. El grupo reflexionó sobre su exposición inicial a dicha maquinaria. Al ver una máquina impulsada por una máquina de vapor por primera vez, la mayoría de la gente comentaría, artesanía impresionante. Sin embargo, presenciar una locomotora de vapor por primera vez provocó una sensación de miedo. Charles Dickens tenía sentimientos complejos acerca de los ferrocarriles, maravillándose de su inmenso poder pero también temiendo su poder incontrolable. En Dombey and Son, Dickens describió el increíble poder destructivo del ferrocarril retratando cambios en el jardín del escenario con frases como huellas de terremotos por todas partes. Al utilizar el término terremoto como comparación, ilustró vívidamente la sensación de destrucción provocada por la construcción del ferrocarril. Empleó palabras negativas como desmoronado,
desordenado, caótico y ruinoso para transmitir la naturaleza fracturada y caótica del desarrollo del ferrocarril, dejando un profundo impacto visual y psicológico. Capítulo 357, Soga. Capítulo 357. África Oriental enfrentó el desafío de presentar a su gente el concepto de ferrocarril, al igual que otras regiones que nunca habían visto trenes. Es comprensible que muchas personas se sientan aprensivas al encontrarse por primera vez con un gigante de acero como un tren. El gobierno reconoció la necesidad de educación pública y programas de extensión a lo largo del ferrocarril para aliviar estos temores. Mira rápido. Desde las ventanillas del vagón, el grupo observó a un equipo de trabajadores ferroviarios ocupados en la construcción. La vía férrea estaba sufriendo un cambio, con un ramal que divergía hacia el sur, donde los trabajadores estaban colocando nuevos rieles. ¿Por qué siguen trabajando en el ferrocarril si ya está terminado? Alguien le preguntó a Ario. Arian, sintiéndose un poco irritado por sus constantes preguntas, respondió con impaciencia, está terminado. Ha estado terminado durante varios meses. Este es un camino lateral en construcción, y debes entender lo que es un camino lateral, ¿verdad? Caminos en el lejano oriente también está conectado por carreteras más pequeñas. El grupo no pareció notar la irritación de Arian y continuó preguntando, ¿a dónde conduce esta nueva rama? Arian decidió no responder esta vez. Estaba en África Oriental por primera vez y su conocimiento de la región era limitado. No se ocupaba de cuestiones geográficas ni ferroviarias, pero trabajaba como empleado menor en el Ministerio de Asuntos Exteriores de África Oriental. Por lo tanto, solo sabía lo que necesitaba saber y no veía ninguna razón para preocuparse por los detalles de este ferrocarril. El ramal se extendía hacia el sur y conducía a un sitio de construcción fuera de la vista del grupo. El destino era un lugar llamado Soga, situado al sur de Bagamoyo, al suroeste de Dar es Salaam y al sureste de la primera ciudad. Estos 4 puntos formaron un rombo en el mapa. Tras la finalización de la transformación de Dar es Salaam, la extensa fuerza laboral involucrada en el proyecto no se había disuelto ni reubicado en otro lugar. En cambio, se había movilizado para comenzar a trabajar en la instalación de un teleférico ubicado a 36 kilómetros al suroeste de Dar es Salaam. Soga fue la última ciudad planificada por Ernst y se desconoce su propósito preciso. Su ubicación estaba algo alejada del ferrocarril principal, pero había planes para conectarlo con un ramal. Las especificaciones de Soga City eran notablemente altas. Ernst incluso había invitado a un diseñador real de Viena para planificar y diseñar la ciudad, que debía ser una ciudad jardín, a diferencia de Dar es Salaam, la primera ciudad, y Bagamoyo. Las intenciones de Ernst para Soga City estaban envueltas en un misterio. Incluso Kangwo y Konstantin, a pesar de sus estrechos vínculos con él, desconocían los objetivos de su hijo al construir esta ciudad. Sin embargo, no parecía haber problemas importantes con la nueva ciudad y, como tal, la gente le prestaba poca atención. En el sitio de construcción en la ciudad de Soga, Lorenz estaba supervisando la construcción de un macizo de flores. Señor Lorenz, estamos construyendo un macizo de flores según los planos, pero parece bastante grande en términos de superficie, comentó uno de los trabajadores. Lorenz respondió, sigue los planos con precisión. Estos parterres de flores se crearon por su atractivo estético. Verás, esta es una intersección en forma de Y, y se construirá un edificio de 3 pisos justo enfrente de la intersección. Estamos colocando un gran macizo de flores en el centro de esta intersección, servirá como amortiguador y proporcionará una vista agradable a los residentes en los edificios de gran altura en 3 lados. No solo transmite una sensación de seguridad sino que también agrada a la vista. Mientras Lorenz dirigía a sus subordinados, otros trabajadores estaban ocupados excavando el sistema de alcantarillado de la ciudad. Las instalaciones de drenaje en la ciudad de Soga estaban más avanzadas en comparación con las de Dar es Salaam. La ciudad de Soga había sido diseñada para albergar a unas 50.000 personas y su infraestructura estaba a la par de la de Dar es Salaam, que podía albergar a aproximadamente 150.000 residentes. Además, los diseños arquitectónicos en la ciudad de Soga eran más complejos. Muchos edificios incorporaron elementos que recuerdan al Palacio de Schönbrunn en el Imperio Austrohúngaro. Predominaban fuentes, plazas, macizos de flores y bosques, todos parecidos a los jardines de estilo francés del Palacio de Schönbrunn. Después de darle instrucciones a su asistente, Lorenz se volvió hacia su colega, Dreis, y le preguntó, «Señor Dreis, ¿qué cree que deberíamos usar como símbolo para esta obra de arte?» Dreis también fue diseñador de Soga City,
pero su experiencia se inclinaba más hacia los aspectos modernos y prácticos, mientras que Lawrence favorecía el clasicismo y el atractivo estético. Dreis sugirió, los monumentos son cruciales para cualquier ciudad culta. Deberíamos diseñar un símbolo que refleje las características alemanas de la ciudad de Soga. Lawrence reflexionó, ¿pero cuál es exactamente la esencia de Soga City? Soga era una ciudad de África Oriental y África Oriental era un territorio alemán, por lo que el símbolo debía abarcar ambos aspectos. Dreis añadió, ¿qué tal si construimos una gran plaza con una fuente que represente las características artísticas de la ciudad de Soga? Lawrence consideró esto, pero comentó, una plaza puede no ser lo suficientemente famosa como para servir como punto de referencia. Tiene que ser lo suficientemente sustancial como para captar la atención de la gente, pero la escala de Soga City no se alinea con una gran plaza. Creo que deberíamos crear una gran escultura que conlleva un profundo significado. Dreis respondió, las esculturas son un desafío. Consideré esta opción inicialmente, pero los requisitos para el diseño son extremadamente altos. Requeriría artistas de nivel maestro y podría estar más allá de nuestras capacidades. Puede que Soga City esté ubicada en África, pero merece una rara obra de arte. Lawrence expresó su frustración, de hecho, las esculturas aumentarían significativamente la complejidad del diseño. Necesitaríamos contratar artistas maestros, y esto podría no ser práctico para nosotros. Soga City es una obra maestra, la ciudad más perfecta que he diseñado entre muchas. Fue concebido sobre un lienzo en blanco y, sin embargo, aquí está, en medio de la nada, en el este de África. ¿Quién se instalaría aquí una vez que esté terminado? Además del equipo de construcción y los diseñadores, no hay nadie más. Fin de este capítulo. Capítulo 358. Capítulo 358. Preparación para la guerra. En medio de la construcción de la ciudad de Soga y otros proyectos de desarrollo, los preparativos para la acción militar estaban en marcha. El Reino de África Oriental organizó su ejército e inició un entrenamiento militar centrado en hacer frente a los Boers que huían. Los instructores enfatizaron la necesidad de anticipar las tácticas de los Boers, explicando que los Boers, enfrentando la fuerza militar y la potencia de fuego superiores del Reino de África Oriental, probablemente recurrirían a la guerra de guerrillas. Los soldados discutieron cómo responder a estas tácticas. Si bien muchos tenían experiencia en la guerra de guerrillas contra pueblos indígenas, enfrentarse a Boers con experiencia militar y acceso a armas de fuego planteó un desafío diferente. Las estrategias de los soldados incluían división y cerco, cortando la comunicación entre los grupos Boer para evitar el reabastecimiento de las aldeas Boer y siendo cautelosos para evitar emboscadas. Su objetivo era limitar a los Boers a áreas específicas, dificultándoles participar en la guerra de guerrillas. Algunas tribus indígenas habían utilizado eficazmente tácticas de guerrilla, pero su falta de armamento avanzado les dificultaba resistir al Reino de África Oriental. La brecha en la potencia de fuego era significativa. El plan del Reino de África Oriental implicaba enviar tropas rápidamente para capturar ciudades y pueblos boers antes de afrontar cualquier contraataque. La República de Transvaal, establecida por los Boers, fue única y requirió que el Reino de África Oriental asumiera su poder estatal en un corto periodo de tiempo. Esta operación exigió mapas detallados para guiar al ejército. Para lograrlo, agentes de África Oriental se infiltraron en territorio Boer desde el este, disfrazados de empresarios alemanes o equipos de expedición. Realizaron exploraciones exhaustivas de la República de Transvaal y la Academia Militar de Echingen recopiló la información recopilada en mapas militares. Estos mapas presentaban detalles del terreno, ríos, bosques, pantanos y rutas factibles entre ciudades y pueblos. Siguiendo estos mapas, el ejército de África Oriental pretendía ocupar rápidamente toda la República de Transvaal. La naturaleza rápida de esta operación requería eficiencia. El objetivo era garantizar que, dentro de un mes, las noticias de la anexión de la República de Transvaal por parte del Reino de África Oriental llegaran a Ciudad del Cabo y otras potencias extranjeras, sin dejar tiempo para interferencias externas. Para lograr esto, el ejército necesitaba mantener una buena forma física. Aumentaron las raciones de alimentos e intensificaron el entrenamiento para permitir que las tropas marcharan más de 40 kilómetros por día. El plan para tratar con los Boers era seleccionar a los que cooperaran y abandonar a los que resistieran. El Estado Libre de Orange, ubicado al sur de la República de Transvaal,
proporcionó una alternativa para los boers descontentos con el dominio de África Oriental. La propia República de Transvaal enfrentó desafíos económicos. Su clima cálido y árido, junto con la mala calidad de la tierra, limitaron su productividad agrícola. La ausencia de industrias y ferrocarriles modernos obstaculizó el crecimiento económico. En 1866, sus ingresos fiscales anuales eran solo de 66.000 libras y su tesorería tenía menos de 1 libra en depósitos. Para sostener el país, el gobierno asignó tierras a ciudadanos que, a cambio, les proporcionaron alimentos, pagaron impuestos y sirvieron como soldados durante tiempos de guerra. Este sistema fomentó la expansión de la tierra, lo que llevó a los boers a entablar conflictos tanto con las tribus indígenas como con las naciones vecinas. Uno de sus adversarios importantes fue el reino Zulu, conocido por su destreza militar y estructura organizativa. Los zulúes demostraron ser expertos en utilizar la diplomacia para sembrar discordia entre los boers y los británicos. Sin embargo, no eran conscientes de la catástrofe inminente mientras el Reino de África Oriental se preparaba para emprender una rápida acción militar. Fin de este capítulo. Capítulo 359. Capítulo 359, no te vayas cuando vengas. Durante los preparativos de Zimbabue para la guerra, la misión de ayuda del Lejano Oriente llegó al Reino de África Oriental y Constantín se reunió con sus miembros, encabezados por Lige Ander. Sin embargo, Constantín inicialmente malinterpretó sus roles, pensando que eran médicos, no funcionarios. Les hizo una sorprendente propuesta para que actuaran como embajadores del Lejano Oriente en África Oriental, lo que aterrorizó a Lige Ander. En la cultura tradicional del Lejano Oriente, asumir un papel oficial en otro país se consideraba deshonroso. Creían que no tendrían palabras para enfrentar a sus familias y ancianos en su país si se convertían en funcionarios en un país extranjero. Constantino rápidamente se dio cuenta de su error y aclaró que no tenía intención de nombrarlos embajadores. En cambio, sugirió que África Oriental negociara con el gobierno del Lejano Oriente para establecer relaciones diplomáticas y enviar diplomáticos a África Oriental. La participación o no de Lige Ander dependería de la decisión de su gobierno. El Reino de África Oriental era todavía una entidad relativamente no reconocida en el ámbito internacional. Aunque había establecido embajadas unilaterales en algunos países, estas no fueron muy efectivas. Muchas naciones, incluidas las principales potencias europeas, no tomaron en serio a África Oriental. Paraguay fue una excepción, ya que buscó el apoyo de África Oriental debido a su propia situación precaria. Paraguay había sufrido mucho en las guerras y estaba preocupado por una posible anexión por parte de Argentina. Los inmigrantes de África Oriental en Paraguay se habían puesto en contacto con el Reino de África Oriental y Paraguay consideró establecer una embajada allí. Sin embargo, la embajada aún no estaba terminada y Paraguay aún no había nombrado diplomáticos. Zanzíbar también expresó interés en establecer una embajada en África Oriental. Sin embargo, África Oriental veía a Zanzíbar como un protectorado y Constantino se mostró reacio a concederle el estatus de embajada. Los intereses de Zanzíbar estaban mejor representados a través de otros canales. La decisión casual de Constantino tuvo consecuencias no deseadas para Lige Ander, quienes estaban preocupados por su futuro tanto en el Lejano Oriente como en África Oriental. Sin embargo, el Reino de África Oriental los consideraba parte de los suyos, lo que era un reflejo de su lealtad a su monarca y del deseo de tal lealtad en la sociedad de África Oriental. Constantino concluyó la reunión elogiando la lealtad de los funcionarios del Lejano Oriente y expresando su deseo de promover el desarrollo de la atención médica en África Oriental. Dio instrucciones al Ministerio de Salud para que los médicos del Lejano Oriente se sientan como en casa en África Oriental y los integren en la comunidad médica. Los médicos del Lejano Oriente desconocían los detalles de esta conversación, pero ahora se los consideraba parte de la profesión médica de África Oriental y se esperaba que sus familias se unieran a ellos en África Oriental en el futuro. Una vez que llegaste al este de África, no te fuiste fácilmente. Capítulo 360, arreglo. Capítulo 360. Durante las conversaciones en el Reino de África Oriental, los miembros del grupo de ayuda del Lejano Oriente permanecían ansiosos porque no podían entender la conversación que se desarrollaba en alemán. Sabían que su destino estaba en manos del monarca y los ministros de África Oriental. El ministro de Salud, Bell Raider, explicó el plan del gobierno de África Oriental para integrar a los médicos del Lejano Oriente en el sistema sanitario. Hizo hincapié en dos aspectos principales del acuerdo, la reunión y la dispersión. 1. Reunión.
El primer aspecto implicó la creación de un marco unificado para la medicina china en África Oriental. Este marco fue esencial para estandarizar las prácticas de la medicina china. Si bien algunos médicos del lejano oriente tenían conocimientos ancestrales y recetas secretas, sus métodos variaban significativamente, lo que provocaba desviaciones en los tratamientos. Bell Ryder creía que al establecer un estándar unificado para la medicina china, el Reino de África Oriental podría garantizar tratamientos consistentes y efectivos. Esta estandarización se desarrollaría en cooperación con médicos autorizados del lejano oriente. 2. Dispersión. El segundo aspecto se centró en la distribución de médicos. Debido a la escasez de recursos médicos y de médicos en África Oriental, Bell Ryder propuso enviar médicos del lejano oriente a varios lugares de la región para establecer clínicas. Estos médicos ayudarían a satisfacer la demanda de servicios médicos. Para formar talentos locales, se alentaría a los niños bilingües de África Oriental a estudiar con estos médicos a través de un sistema de aprendizaje. Además, se iniciarían los preparativos para las escuelas de medicina a fin de formar médicos con una sólida formación teórica. Constantine y Bell Ryder coincidieron en que tanto el sistema de aprendizaje como las escuelas de medicina tenían sus méritos, y que África Oriental seguiría ambos enfoques para formar profesionales médicos. Los médicos del lejano oriente se dividirían en dos grupos. Un grupo participaría en la formulación de normas de medicina china y el establecimiento de escuelas de medicina, centrándose en los aspectos teóricos. El otro grupo establecería clínicas en diferentes regiones de África Oriental, haciendo hincapié en la experiencia práctica y el sistema de aprendizaje. Este plan integral tenía como objetivo promover el desarrollo de la industria médica del reino y garantizar una atención sanitaria de calidad para su población. Capítulo 361, K001. Capítulo 361. El mes siguiente, África Oriental hizo grandes esfuerzos para atraer y retener los talentos del Far East Group. Utilizaron varios incentivos, incluidos salarios altos, pero con una particularidad: todos los pagos se realizaron en florines del ring que solo podían gastarse en África Oriental, lo que garantizaba que el dinero permaneciera dentro de la economía del reino. A pesar de estas tentadoras ofertas, muchos médicos del lejano oriente todavía albergaban el deseo de regresar a su tierra natal. El gobierno de África Oriental también asignó títulos profesionales a estos médicos, tratándolos como funcionarios públicos en el campo médico. Lige y Ander solo pudieron observar cómo África Oriental tomaba el control de la situación. Aunque algunos se sintieron atraídos por las generosas ofertas, la mayoría de los médicos del lejano oriente mantuvieron su anhelo de regresar a casa. Como médicos, ya ejercían una profesión bien remunerada y muchos de ellos estaban profundamente conectados con su tierra natal. África Oriental entendió esto y estaba preparada para un flujo continuo de talentos del lejano oriente para cubrir las vacantes que estaban dejando atrás. Su objetivo final era desarrollar plenamente la medicina de África Oriental. El 13 de septiembre de 1871, el rey Constantino viajó personalmente a Dar es Salaam para asistir a la ceremonia de inauguración del primer ferrocarril en África Oriental. La ciudad se había enfrentado a una mayor presión del transporte, lo que llevó a la construcción de un nuevo puerto al sureste del original para aliviar la tensión. Este nuevo puerto se centró en el manejo de productos a granel, inmigración y equipos importados cruciales. La estación de tren de Dar es Salaam estaba situada en las afueras, a 3 kilómetros al suroeste de la ciudad. Era una instalación sencilla con un edificio pequeño y servía como centro de transporte fundamental. Durante la ceremonia, los técnicos de la empresa energética de Viena Echingen presentaron en Constantina la primera locomotora de vapor de África Oriental. Esta locomotora fue un esfuerzo conjunto entre la Echingen Vienna Energy Power Company y la Royal France Oriental Kaiser Railway Company de Austria. Se había sometido a pruebas exhaustivas en Austria, incluida una prueba de 3 meses, para garantizar que satisfacía las necesidades de África Oriental. La locomotora recibió el nombre K001 pulgadas en honor al rey Constantino y marcó un hito importante en la infraestructura de transporte de África Oriental. Se abordaron las preocupaciones sobre la geografía de la región y la locomotora ya había demostrado su capacidad en zonas montañosas, similares al terreno de África Oriental. La construcción de ferrocarriles en África Oriental no se vio obstaculizada por terrenos montañosos como en otras partes del mundo. Si bien África Oriental tenía mesetas y tierras altas, carecían de montañas imponentes, lo que hacía que la construcción de ferrocarriles fuera relativamente sencilla.
Este desarrollo marcó un importante paso adelante en la red de transporte de África Oriental, sentando las bases para un mayor crecimiento económico y modernización. Capítulo 362 Capítulo 362 Concepción general del primer ferrocarril. K es la inicial del nombre de Constantin. 001 no tiene un significado especial, significa número 1 y el nombre del primer tren es Constantin. Las locomotoras de vapor posteriores importadas de África Oriental no volverán a tener nombre a menos que existan circunstancias especiales y se utilizarán de manera uniforme. Números que comienzan con K, por ejemplo, la locomotora K002 transportada a Dar es Salaam por mar. Observando el pobre entorno de la estación de ferrocarril de Dar es Salaam, Constantin instruyó al gobierno de Dar es Salaam, como puerto excelente, Dar es Salaam soporta el 3% del comercio de importación y exportación de África Oriental, alrededor de 15, y con el desarrollo de en estos tiempos, la construcción de ferrocarriles es la tendencia general, y la futura expansión del primer ferrocarril también es imperativa. Primero se deben construir al menos los edificios necesarios, como almacenes, para resolver el problema del almacenamiento de carga. También se puede construir una estación de ferrocarril, y el antiguo puerto no puede aislarse del ferrocarril debido a la existencia del nuevo puerto, y se puede agregar un control de seguridad adicional al salir de la ciudad para verificar si hay personas o mercancías sospechosas. El primer ferrocarril que acaba de abrirse al tráfico no puede realizar el dragado desde el interior de África Oriental hasta la costa, pero esto solo se debe a que el primer ferrocarril solo ha completado el plan preliminar. Ya en el diseño del primer ferrocarril, Ernst pensó en el futuro de la construcción del primer ferrocarril. Se trata de aprender del plan anterior del ferrocarril Tazara y construir el primer ferrocarril desde Dar es Salaam a Zimbabue sobre esta base. El proyecto más difícil es cruzar el río Zambeze, lo que requiere la construcción de un puente sólido a través del río, y los ríos que se encuentran en la zona por donde pasa el primer ferrocarril no son solo el río Zambeze. En su vida anterior, el ferrocarril Tanzania-Zambia construyó 320 puentes y cavó 26 túneles en 2 países. Costó más de 900 millones de yuanes y tardó casi 8 años. Al final, casi 70 personas del lejano oriente pagaron su vida por ello. Es concebible cuánto costaba entonces en mano de obra y recursos materiales un ferrocarril de este tipo. Si África Oriental quiere construir este ferrocarril, la dificultad no es pequeña, porque incluyendo el tramo de Zimbabue, la longitud total del ferrocarril superará los 2.000 kilómetros, cientos de kilómetros más que el ferrocarril de Tanzania, y será difícil cruzarlo el río Zambeze. Es directo. Sin embargo, el Reino de África Oriental tiene una gran ventaja sobre Tanzania y Zambia en su vida anterior en la construcción del primer ferrocarril. Uno es la tierra. El Reino de África Oriental no tiene dificultades para expropiar tierras. Las tribus, grandes y pequeñas, han retrasado enormemente el periodo de construcción del ferrocarril Tazara. En segundo lugar, el Reino de África Oriental no necesita tener en cuenta las víctimas en la construcción del primer ferrocarril. Las bajas son solo una cifra para el gobierno de África Oriental. Los dígitos de un solo dígito y de 5 dígitos no importan para África Oriental. Numerosos proyectos a lo largo de la historia han demostrado que mientras estén dispuestos a llenarlo de vidas humanas, nada es imposible. El último y más importante es que el Reino de África Oriental es un gran país agrícola y un gran exportador de cereales. Esta ventaja no ha sido igualada por la mayoría de los países africanos en vidas anteriores. Como todos sabemos, la región con las mejores condiciones agrícolas de África es África Oriental, pero Tanzania y otros países en la vida anterior apenas eran autosuficientes en alimentos, y la construcción de ferrocarriles requirió mucha mano de obra, lo que reduciría el costo agrícola original población productiva, pero cuando Tanzania construyó el ferrocarril, su eficiencia de producción agrícola no aumentará de la nada, pero la presión sobre el suministro de alimentos será aún mayor. Cuando la Rusia zarista construyó el ferrocarril de Siberia en la vida anterior, la mayoría de los trabajadores eran solo cerca de 90.000 personas. Al mismo tiempo, la dificultad de construir el ferrocarril siberiano era mucho mayor que la del primer ferrocarril. Solo el largo invierno en Rusia destinó al ferrocarril de Siberia a convertirse en el ferrocarril más grande del mundo, uno de los ferrocarriles más difíciles de construir, y África Oriental puede garantizar la construcción durante todo el año, y la cantidad de trabajadores depende completamente del estado de ánimo del gobierno de África Oriental. Así que no entre en pánico si tiene comida en sus manos. Al mismo tiempo, el primer ferrocarril no es demasiado largo. Incluso si se resuelve la República de Transvaal y el primer ferrocarril se extiende al territorio de Transvaal, su longitud solo alcanzará aproximadamente un tercio de la del ferrocarril de Siberia.
El entorno de construcción del primer ferrocarril también es más fuerte que el del ferrocarril siberiano. El ferrocarril siberiano debe pasar por el tramo de suelo helado, que corresponde a la zona pantanosa del este de África. Es mucho más fácil lidiar con el pantano que con el suelo helado. De hecho, la comparación entre el primer ferrocarril y el ferrocarril siberiano es un poco exagerada. El primer ferrocarril no es digno del ferrocarril siberiano. Cabe compararlo con el Canadian Pacific Railway del mismo periodo. Canadá comenzó como país independiente en 1867. En 1871, Columbia Británica, ubicada en la costa oeste, tuvo la tentación de unirse a la Federación. La condición era que el ferrocarril transcontinental se construyera en un plazo de 10 años para integrarlo con el este de Canadá. Canadá, al igual que los estadounidenses, adopta una rutina en la construcción de ferrocarriles que consiste en ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Por lo tanto, los trabajadores chinos se han convertido en la primera opción, representando alrededor del 4 a 6% del número total de trabajadores, 5 a 9% en la historia. Esta es la misma rutina que en el norte de Myanmar, aunque África Oriental jugó una mala pasada en secreto en el lejano oriente y dio a conocer la experiencia de los trabajadores chinos en Estados Unidos. Los canadienses tienen la piel dura. Contrataron a algunos empresarios del lejano oriente para que establecieran una agencia de mano de obra en Colombia. Al reclutar compatriotas del lejano oriente para trabajar como constructores de carreteras, historia real, se dice que tienen nariz y ojos y buscan conocidos. Todos somos parientes, así que es imposible mentirte. Entonces la tasa de éxito es bastante alta, pero estas son cosas para más adelante. En la actualidad, el ferrocarril del Pacífico en Canadá y el primer ferrocarril en África Oriental todavía están solo en el papel, y África Oriental está un poco por delante. Después de todo, la primera ciudad de Dar es Salaam ya está terminada. Al principio, la idea del primer ferrocarril era reproducir el ferrocarril Tazara, pero tras la ocupación de Zimbabue, este plan se amplió. Si la guerra contra los Boers va bien, se añadirá también el tramo sudafricano, que al final debería alcanzar unos 3.000 kilómetros. Es más de 1.000 kilómetros más corto que el Canadian Pacific Railway. El Canadian Pacific Railway tiene que cruzar las montañas rocosas, pero el terreno en el este es principalmente llanuras, por lo que la dificultad es comparable a la del First Railway. Sus principales problemas son similares a los de Rusia y el invierno es largo. La similitud entre África Oriental y Canadá es que la tierra está escasamente poblada, pero hay una gran cantidad de negros en África Oriental, lo que ahorra mucho esfuerzo en África Oriental y no tiene que ir al lejano oriente, India y Italia para atraer a gente como Canadá, y África Oriental no cuenta a los negros, y su población es mayor que la de Canadá. Pero la población de Canadá está relativamente concentrada, distribuida principalmente en el sur de Canadá en la vida anterior. En ese momento, el norte de Canadá todavía no tenía dueño. Al mismo tiempo, el volumen económico total del Reino de África Oriental también es mayor que el de Canadá. Este es el logro del propio Reino de África Oriental sin contar la riqueza del consorcio Exingen. El Reino de África Oriental tiene mejores condiciones agrícolas que Canadá y la exportación de cultivos comerciales tropicales está particularmente desarrollada. Casi monopoliza más del 40% de toda la región alemana y más del 20% de Europa del Este, y sigue ampliando sus ventajas. Además, sus exportaciones de alimentos superan con creces a las de Canadá y sus exportaciones de recursos minerales no son mucha diferencia, principalmente porque gran parte de África Oriental ha sido digerida internamente. En otras palabras, el nivel económico general de África Oriental supera con creces al de Canadá. Sin el apoyo del consorcio Exingen, la propia África Oriental tiene la capacidad económica para construir ferrocarriles. El préstamo es el procedimiento básico de toda construcción ferroviaria nacional contemporánea. Como gobernantes del Reino de África Oriental, la familia real de Exingen definitivamente no está dispuesta a permitir la entrada de capital extranjero, excepto Austria, desde la perspectiva de la seguridad nacional y puede digerirlo completamente por sí misma. Por lo tanto, los fondos para la construcción del primer ferrocarril fueron prestados en primer lugar a África Oriental por el Banco Exingen. El gobierno pagará la deuda mediante los beneficios económicos que traerá el primer ferrocarril en el futuro y se dará cuenta de que la mano izquierda pasará a la derecha y la sopa no se derramará. Final de este capítulo. Capítulo 363. Capítulo 363. Millones de mu de bosque de caucho. El tren, conocido como Constantino, comenzó su viaje con una dramática explosión de vapor y una sirena ensordecedora. Aceleró rápidamente a lo largo de las vías del tren desde la estación de tren de Dar es Salaam, en dirección a la primera estación de tren de la ciudad.
Los técnicos a bordo explicaron al rey Constantino que la locomotora podía alcanzar una velocidad máxima de 57 kilómetros por hora, pero mantendría una velocidad de 40 kilómetros por hora para mayor estabilidad y comodidad durante este viaje. Constantino anotó la hora en su reloj y calculó: entonces, estaremos de regreso en la primera ciudad en 1 hora y media. Sí, Su Majestad, confirmó el técnico. El carruaje de Constantino era una creación lujosa encargada a Austria, a la par de los utilizados por otros monarcas europeos. Estaba decorado con elegantes lámparas y contaba con la última estufa de café de Etchingen Commodity Company, alimentada por electricidad generada por un pequeño motor de combustión interna. Su opulencia era tal que los artesanos austriacos creyeron que estaba diseñada para la familia real de los Habsburgo. Mientras el tren atravesaba las llanuras de África Oriental, el paisaje que cambiaba rápidamente fuera de la ventana llamó la atención de los agricultores y residentes locales. Para muchos de ellos, esta era la primera vez que veían un tren y la vista los dejó asombrados. La introducción del sistema ferroviario en África Oriental estaba transformando la imagen y el estatus de la región a los ojos de sus residentes. Cuestionó los estereotipos y demostró que África podía adoptar la tecnología y el desarrollo modernos. Por el contrario, muchos inmigrantes del lejano oriente se sorprendieron menos porque no tenían ningún conocimiento previo de África. Sabían poco sobre el continente antes de venir aquí, y a menudo solo habían oído hablar de países vecinos como Corea del Norte, Japón, Annan y Siam. África era una tierra lejana conocida principalmente por marineros, empresarios piratas, funcionarios del lejano oriente y personas con amplia experiencia marítima. Mientras tanto, en las provincias de Gese y Mitumba, situadas entre el lago Solón, lago Tanganica, y el río Congo, el reino de África Oriental se estaba embarcando en una importante empresa agrícola. Estas provincias eran ricas en recursos minerales, pero debido al tamaño de su población y a su limitada infraestructura de transporte, la explotación de estos recursos seguía siendo un objetivo lejano. Al reconocer el potencial de las dos provincias, Ernst decidió establecer la plantación de caucho más grande de África Oriental. Los árboles de caucho prosperaron en el clima de la región, particularmente cerca de las montañas Mitumba, lo que la convirtió en un lugar ideal para la expansión. En particular, la provincia de Gese ofrecía condiciones favorables para el cultivo del caucho debido a su terreno más bajo y su proximidad a la cuenca del Congo. Sobre la base de la experiencia acumulada en África Oriental en la plantación de caucho, las dos provincias tenían el potencial de albergar hasta 2 millones de mu, aproximadamente 333.333 hectáreas de plantaciones de caucho. Ernst, sin embargo, fijó un objetivo más conservador y planeó establecer 1 millón de mu, aproximadamente 166.667 hectáreas de plantaciones de caucho en las dos provincias. Con el excedente de producción de alimentos en África Oriental, no había necesidad de que la población local se dedicara al cultivo de alimentos junto con la plantación de caucho. El mercado del caucho era enorme y Ernst estaba decidido a plantar más árboles en preparación para la demanda futura. Los árboles de caucho tardaron varios años en madurar y, si planificaban con anticipación, África Oriental podría garantizar un suministro estable para el mercado, en lugar de tener que esperar a que los árboles crezcan. Capítulo 364, Ardiente. Capítulo 364. En la noche del 8 de octubre de 1873, el caos envolvió a Chicago, la ciudad en la costa suroeste del lago Michigan. La ciudad entera estaba despierta y su horizonte estaba en llamas. Personas de todo Chicago se habían reunido en el West Side, observando conmocionados y horrorizados. Chicago, a menudo llamada la ciudad del viento, era ahora un mar de llamas, con el cielo iluminado por el ardiente infierno. Los edificios se derrumbaron, las llamas se elevaron hacia los cielos y un espeso humo se elevó en la noche. La sucursal de Chicago del Etchingen Bank, encabezada por su presidente, Odyssey, y un grupo de empleados, se encontraban en el tercer piso de su banco, contemplando la devastadora escena. Incluso en medio del caos, tuvieron que reforzar la seguridad para proteger el banco. El equipo de seguridad patrullaba el lugar armado con armas de fuego. Odyssey no pudo evitar comentar: «Oh, Dios los bendiga. Afortunadamente, los bajos precios de las propiedades en Chicago nos han salvado». La sucursal del Etchingen Bank en Chicago tenía una ubicación inusual, situada en una zona menos desarrollada de la ciudad. Esta peculiar ubicación les permitió una visión clara del incendio que consumía el centro de Chicago. Chicago,
que alguna vez fue una pequeña ciudad fundada en 1834 con una población de menos de 1000 habitantes, se había transformado rápidamente en una ciudad bulliciosa después de la guerra civil. Factores como la agricultura, la ganadería, los recursos forestales, la minería de hierro, las conexiones de canales y ferrocarriles y la industria procesadora de carne habían provocado un auge demográfico, hasta el punto de que Chicago contaba con 350.000 habitantes en unas pocas décadas. Se había ganado el título de el matadero del mundo debido a su dominio en el comercio mundial de carne. En marcado contraste, las ciudades de la provincia central del Reino de África Oriental, incluidas First Town, Dar es Salaam y Bagamoyo, tenían poblaciones mucho más pequeñas. Combinados, apenas podían igualar a la mitad de la población de Chicago. Estados Unidos, con su atractivo para los inmigrantes de todo el mundo, era una tierra de oportunidades que atraía a personas de diversos orígenes, incluidos el Reino Unido, Irlanda, Polonia, Suecia, Alemania, Italia, China, India y más. El desarrollo de Chicago fue impresionante y dejó a las ciudades de África Oriental sintiéndose comparativamente inadecuadas. La sucursal de Chicago del Exchange Bank, a pesar de su mala ubicación, logró atraer clientes gracias a la creciente reputación del banco en Norteamérica. El argumento inicial del banco para elegir la ubicación en el West Side, basándose en los bajos precios del terreno, fue fácilmente refutado. El costo de la reurbanización del terreno en esta área podría haber igualado fácilmente el costo de una ubicación más deseable en el centro de la ciudad. De hecho, la sede norteamericana del Exchange Bank contaba con amplios recursos financieros. Incluso había construido un lujoso edificio de 7 pisos en Manhattan, demostrando su solidez financiera y ganándose la confianza de los depositantes. La comunidad de habla alemana en Estados Unidos, que constituía una importante base de clientes, desempeñó un papel crucial en el éxito del banco. Muchos empresarios e individuos alemanes ricos optaron por depositar sus fondos en el banco Exchange, convirtiéndolo en una institución favorecida. Los cheques emitidos por el Exchange Bank podrían canjearse directamente en Europa, lo que lo convierte en una opción conveniente para las remesas. Sin embargo, a pesar de los beneficios de esta base de clientes y la solidez financiera del banco, la decisión de mantener la sucursal de Chicago en el West Side menos desarrollado había dejado perplejos a Odyssey y a muchos otros. Fue una elección que parecía motivada por el ahorro de costes, a pesar de que la sede norteamericana contaba con recursos más que suficientes. Hoy, mientras Chicago ardía en la distancia, Odyssey se sintió sorprendentemente agradecido por la ubicación de su sucursal en el lado oeste. Elogió la sede norteamericana y expresó su profunda solidaridad por la trágica situación que enfrentan sus colegas en la ciudad. La sucursal de Chicago del Exchange Bank había tomado inicialmente medidas para sustituir las estructuras de madera de los alrededores por mampostería. Chicago era conocida por su amplio uso de madera, tanto en sus edificios como incluso en sus calles y aceras. Sin embargo, no fue hasta que el Chicago Tribune criticó las estructuras de madera de la ciudad como trampas de fuego que comenzaron a surgir preocupaciones sobre el riesgo de incendios. La situación empeoró cuando Chicago experimentó una sequía, sin precipitaciones desde julio. Los edificios y estructuras de madera de la ciudad, vulnerables al fuego, se convirtieron en un peligro importante. No fue hasta la noche del 8 de octubre que se produjo el desastre. Se produjeron incendios tanto dentro de la ciudad como en los bosques cercanos, lo que provocó una destrucción generalizada. La causa de los incendios seguía siendo desconocida y Chicago se vio envuelta en llamas, convirtiéndose en uno de los incendios más devastadores de la historia de Estados Unidos. Fin de este capítulo. Capítulo 365. Capítulo 365, Inmigración fraudulenta. El devastador incendio en Chicago se prolongó durante 2 días y 2 noches completos, dejando tras de sí un paisaje urbano de destrucción. 2/3 del centro de Chicago habían quedado reducidos a tierra arrasada, con hoteles, edificios comerciales, teatros de ópera, bancos y edificios postales envueltos en llamas. Trágicamente, los cadáveres quemados cubrían las calles y muchos más habían perecido, consumidos por el infierno o ahogados en el lago Michigan mientras buscaban refugio de las llamas. En un esfuerzo por prevenir el brote de enfermedades, el personal del banco de la sucursal del Exchange Bank en Chicago pasó 2 semanas desinfectando el área que rodea al banco y estableció asentamientos de refugiados para los residentes afectados. A pesar de estar situada alejada del centro de la ciudad, la sucursal de Chicago del Exchange Bank era el banco más grande de la ciudad, con abundante vegetación en sus alrededores, en marcado contraste con la desolación que dejó el incendio. Un día, mientras Odyssey, el presidente del banco,
Tomaba un té en su oficina, recibió un telegrama de la sede de Nueva York. No pudo evitar preguntarse en voz alta, porque no sabía nada de la Agencia de Inmigración de África Oriental en Chicago. ¿Has oído hablar de ella? Su secretario sacudió la cabeza y respondió, yo tampoco, señor presidente. El telegrama reveló que la sede de Nueva York quería que la sucursal de Chicago cooperara con una agencia de inmigración, pero la idea de facilitar la inmigración desde los Estados Unidos a otras regiones parecía improbable. Odyssey no dudaba del éxito de la agencia. Chicago había sido devastada por el gran incendio y muchos ciudadanos habían perdido los ahorros de toda su vida. Los refugiados habían inundado las calles y, sin asistencia inmediata, incluso las necesidades básicas como la comida escasearon. Se realizaron esfuerzos de rescate organizados espontáneamente, pero la situación seguía siendo terrible. Considerando la magnitud del desastre y la pérdida de ahorros para muchos, Odyssey consideró plausible que hubiera aparecido en Estados Unidos una agencia de inmigración de África Oriental. Dada la considerable población alemana en Estados Unidos, particularmente la comunidad de habla alemana, una agencia de este tipo tendría mucho trabajo por delante. Con la cooperación de la sucursal de Chicago, la Agencia de Inmigración de África Oriental rápidamente comenzó a operar en la ciudad. Los funcionarios de inmigración comenzaron a acercarse a inmigrantes potenciales, centrándose principalmente en los alemanes, pero discerniendo según su apariencia, vestimenta y acento. La agencia también amplió sus servicios a los supervivientes chinos del incendio de Chicago. Los inmigrantes chinos eran fácilmente identificables gracias a sus distintivas colas, trenzas. Los funcionarios de inmigración conversaron con ellos en dialectos rudimentarios del lejano oriente, ofreciéndoles oportunidades laborales y un nuevo comienzo. Muchos inmigrantes chinos en Chicago eran trabajadores no calificados y no tenían más remedio que aceptar cualquier oportunidad que se les presentara. Habiendo ya emprendido el viaje a los Estados Unidos, estaban dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad que pudieran encontrar. La Agencia de Inmigración de África Oriental comenzó a reclutar gente de Chicago durante los días siguientes. Aunque buscaban principalmente alemanes, eran flexibles y a menudo se basaban en la apariencia y el idioma. El caos que siguió al incendio hizo que la gente estuviera más dispuesta a correr riesgos. Con el desorden en la ciudad, los inmigrantes fueron redirigidos a barcos, y posteriormente embarcados a Nueva York, desde donde serían transportados a la zona sur de Estados Unidos. Sin embargo, la ubicación exacta del destino siguió siendo ambigua, dejando la última palabra a los funcionarios de inmigración. La ubicación de África Oriental en el hemisferio sur encaja perfectamente en esta narrativa. Una vez a bordo de los barcos, el personal armado del Reino de África Oriental tomó el relevo. Esta transformación de entusiastas reclutadores a estrictos supervisores causó ansiedad e incluso entre los auténticos inmigrantes alemanes, que habían llegado a Estados Unidos para escapar del servicio militar obligatorio y de la guerra. Los barcos navegaron desde Nueva York hacia el este de África con el pretexto de dirigirse al sur. Esta operación encubierta se extendió por todo el continente americano. El alcance de la Agencia de Inmigración de África Oriental incluyó también a Canadá, Argentina, Brasil y México. Si bien la calidad de estos inmigrantes tal vez no igualara a la de la región alemana, todavía eran valiosos en África Oriental. Muchos de ellos estaban destinados a trabajar en los ferrocarriles, que eran cruciales para el desarrollo continuo de África Oriental. No solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, la Agencia de Inmigración de África Oriental estaba trabajando silenciosamente, dirigiendo una nueva ola de colonos hacia el floreciente reino de África Oriental. Fin de este capítulo. Capítulo 366, Reciprocidad. Chapter 366. Las noticias de Nueva York indicaron que más de 2.000 personas habían partido de Chicago el primer día y se esperaba que la cifra superara las 10.000 en los próximos días. Dada la situación en Chicago, parecía posible conseguir decenas de miles de inmigrantes potenciales. Ernst y Thomas discutieron su estrategia. Ernst enfatizó la necesidad de penetrar las bases de Estados Unidos, particularmente en áreas rurales y ciudades portuarias, donde podrían persuadir a algunos inmigrantes a regresar a Europa o a otros lugares, lejos de Estados Unidos. Thomas preguntó, Su Alteza, ¿deberíamos intentar reanudar la trata de esclavos en los Estados Unidos? Ernst entendió la implicación y preguntó si Thomas estaba sugiriendo traer a los negros de regreso a los Estados Unidos. Thomas explicó que podría ser una forma de encubrir el hecho de que África Oriental estaba desviando gente de Estados Unidos. Thomas continuó, Su Alteza, ¿ha oído hablar de Haití? Ernst conocía a Haití,
un pequeño país del Caribe. Thomas propuso utilizar Haití como trampolín para importar inmigrantes negros a Estados Unidos. Explicó que la identidad de Haití como país negro y su abolición legal de la esclavitud lo convertían en un candidato adecuado. El plan implicaba sobornar al presidente haitiano, funcionarios de aduanas y otros departamentos gubernamentales para facilitar la inmigración de las poblaciones negras. Thomas explicó además, después de abrir la importación de negros a Haití, podemos ayudar al gobierno haitiano a establecer una embajada en África Oriental para emitir certificados de identidad haitianos. Luego, podemos convertir a las poblaciones de África Oriental que necesitan ser autorizadas en haitianas nacionalidad, haciéndolo parecer ajeno a la trata de esclavos. Ernst expresó su aprobación y Thomas explicó que disfrazarían a los inmigrantes de marineros y trabajadores en barcos, los enviarían a Haití y luego los ayudarían a llegar al sur de los Estados Unidos, donde los propietarios de las plantaciones probablemente los absorberían. Ernst reconoció el potencial de este plan, a pesar de los costos que supondría África Oriental. Estaba dispuesto a correr con los gastos para lograr sus objetivos. Fin de este capítulo. Capítulo 367 Barco acorazado. Capítulo 367. Ernst, muy bien, puedes encargarte de este asunto tú mismo, primero deshacerte de los haitianos y luego ayudarlos a ponerse en contacto con los estadounidenses. Este es un trabajo que beneficia a las tres partes, pero no revela nuestra identidad. La persona de contacto puede ser francesa. Thomas entendió, no se preocupe, Alteza. Es un canal para los traficantes de esclavos franceses y no tiene nada que ver con África Oriental. Después de todo el mundo sabe que Haití solía ser una colonia francesa. Los estadounidenses blancos actuales nunca pueden imaginar que algo como la vida en Níger es cara sucederá en la vida anterior. Después de todo, es inimaginable para los estadounidenses blancos en esta época que los esclavos se conviertan en amos. Si el grupo de propietarios de plantaciones del sur supiera la situación que encontrarían sus descendientes en el futuro, definitivamente elegirían continuar la guerra hasta el final. Mientras no lleve a cabo reformas sociales, Níger nunca se rendirá. La historia siempre es tan interesante. Por ejemplo, los mamelucos que alguna vez gobernaron Egipto también fueron esclavos introducidos por Egipto y luego se convirtieron en amos de Egipto. Ahora todo Egipto está impreso con la marca mameluca. Los mamelucos gobiernan Egipto. La desaparición de Roma también fue así. Fue reemplazado por los antiguos bárbaros germánicos, que fanfarroneaban y engañaban bajo la bandera de Roma todos los días. Ernst no menosprecia a Níger, al menos Níger y los judíos en Estados Unidos son los dos grupos de personas que saben actuar mejor. Ambos utilizan la bandera de la discriminación racial para buscar privilegios, y al mismo tiempo intentan secuestrar moralmente al mundo entero, como si el mundo entero les estuviera en deuda. Todos los negros que quedan en el continente africano son objeto de la cautela de Ernst. Ernst acaba de llevar a los negros a África Occidental antes y ahora parece que no es seguro. La fertilidad de este grupo de personas en la sociedad moderna es demasiado horrible, a menos que se elimine la cifra, pero la sociedad moderna afirma ser una sociedad civilizada. De hecho, hay un gran grupo de vírgenes con apariencia piadosa, y los árabes cuyas costumbres populares todavía son simples no lo harán. Al enfrentar este problema, debemos tener cuidado sobre cómo evitar que los negros contrarresten el país que han construido. Combatir el fuego con fuego se dijo Ernst. Su Alteza, ¿qué dijo? Preguntó Thomas. Ernst, no es nada, ve a trabajar primero. Si Su Alteza. Justo ahora a Ernst se le ocurrió una nueva idea, no pueden los negros dar a luz. De hecho, no es gran cosa. De hecho, antes de entrar en la civilización industrial, todas las razas pueden reproducirse. Por ejemplo, en la vida anterior, los árabes que continuaron manteniendo la tradición mantuvieron una tasa de fertilidad muy alta. Con la ayuda del negocio petrolero, aumentaron a la fuerza más de varias veces el número total de personas en el desierto. Mientras Ernst establezca algunos países atrasados en el continente africano y los separe entre negros y África Oriental, podrá resolver la marea negra. Si es posible, África Oriental también puede obligar a estos países a participar en algunas guerras agresivas entre bastidores, reduciendo aún más el espacio vital de Níger. Según la experiencia de vidas anteriores, este truco es completamente factible y la comunidad internacional a menudo hace la vista gorda ante los conflictos en el continente africano. De hecho, los Renjunmen de África todavía amenazan a Europa y a Estados Unidos con su historia colonial en todo momento, y el efecto no es malo. Pensando en esto, Ernst cree que este plan es muy bueno y que se podrá implementar cuando llegue el momento en el futuro, pero es poco probable ahora y que primero se deben satisfacer las necesidades de los inmigrantes en África Oriental. Don. De repente alguien llamó a la puerta. Ernst,
adelante. La persona que vino fue Tom, el actual ama de llaves de Hohenzollernburg. Tom, Su Alteza, el horario del barco a Trieste ya está arreglado y puede ir al este de África en cualquier momento. Ernst, así es. Tom, cuando vaya a África Oriental, te dejaré los asuntos familiares a ti. Tú te ocuparás primero de los asuntos europeos por mí. Tom, no se preocupe, Alteza, me dejó ir al este, nunca al oeste, incluso si me deja morir inmediatamente, nunca me quejaré. Ernst, no puedes morir, tu familia ha servido a Exingen durante generaciones y confío en ti. Las palabras son buenas, pero de hecho, Tom aún puede traicionar a la familia real de Exingen. Ernst solo necesita que una persona de confianza se quede en Europa para poder supervisar el funcionamiento del consorcio Exingen. De hecho, el control se ha trasladado a la sede del Banco Exingen en África Oriental, en el este. Tom es el enviado imperial designado por Ernst. Tom, Su Alteza, y el archiduque Fernando acorazado construido por el Imperio Austrohúngaro que usted me pidió que pasara por Trieste ya ha completado el 30% del progreso. Ernst, muy bien, creo que cuando aparece frente a mi suegro, debe tener mucha cara. Ernst prometió comprar 2 veleros de guerra para la Armada de África Oriental dirigida por Ferdinand hace unos meses, para estabilizar la mentalidad de Ferdinand y hacerle ver que está haciendo un trabajo prometedor. ¿Qué pasa con México? Emperador en el exilio, lárgate de aquí. ¿Vale la pena tener al comandante en jefe de la Armada en África Oriental? México es para Estados Unidos lo que el sultanato de Zanzíbar es para África Oriental. En opinión de Ernst, el estatus del emperador mexicano es similar al del sultán del sultanato de Zanzíbar. ¿De qué sirve una marioneta? Si México pudiera ser realmente independiente, entonces Ernst ciertamente no lo diría, e incluso existe una posibilidad muy pequeña de que alentara a su suegro a ir a México. Ahora México se ha convertido en un urinario en Estados Unidos, y no vale nada. Ir allí todavía causará problemas, presume. Pero estos no tienen nada que ver con el acorazado archiduque Fernando construido por Ernst de forma privada. El archiduque Fernando está relacionado con el matrimonio de Ernst, y Ernst se casará en 2 años. Piénselo, cada vez que Fernando iba al Imperio Austrohúngaro a escabullirse, por temor a que otros lo consideraran humilde, Ernst sentía un poco de lástima por su herramienta. Ah, no, era su suegro. La boda se celebrará en Viena y seguramente estará allí el archiduque Fernando. Todos ellos son viejos conocidos de los nobles de Fernando de varios países. ¿No es este el emperador Maximiliano I de México? ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Cómo es que no hay noticias tuyas? Escuché que te robaron el campo de ejecución, ¿es cierto? Aunque los invitados no dirían eso, Fernando debe tener algunos rencores en su corazón. Sin embargo, ¿qué pasaría si alguien le preguntara a Fernando qué ha estado haciendo últimamente? Todavía es posible. Comandante en jefe de la Armada de África Oriental, lo que es. En este momento, es útil el acorazado Archduke Ferdinand, un tipo grande con un desplazamiento de 7.200 toneladas, además de 6 cañones navales Krupp de gran calibre de 283 milímetros, un poderoso disuasivo. Lo más importante es que Ferdinand lo nombra con mi propio nombre puede ayudar a Fernando a salvar una pequeña cara. Al menos demuestra que la Armada de África Oriental todavía tiene fuerza. En la actualidad, el desplazamiento del Lisa, principal fuerza de la Armada austrohúngara, es de solo 7.000 toneladas. De hecho, después de la victoria de la guerra ítalo-austriaca, la Armada austrohúngara también pensó en construir un buque de guerra conmemorativo como el Lisa mientras aumentaba su fuerza naval. Pero el imperio austrohúngaro realmente no tenía dinero, o el húngaro gobierno no estoy de acuerdo con la apropiación. Aunque el plan de la Armada austrohúngara finalmente fue aprobado, se retrasó algunos años debido a compromisos. Solo pueden envidiar la grandeza de la Armada de África Oriental. Pero todo esto se hizo sin el conocimiento del propio archiduque Fernando. El pobre archiduque Fernando todavía se muestra complaciente con el chantaje a 2 buques de guerra de vela de madera de Ernst. Capítulo 368, Interludio. Capítulo 368. Antes de partir hacia Trieste, Ernst tenía numerosos asuntos que atender y tuvo que despedirse de varias personas, entre ellas el príncipe Carlos de Sigmaringen, el príncipe Leopoldo, la familia real de Prusia y la familia real de Württemberg. Estas obligaciones hicieron que su partida fuera más compleja y llevara más tiempo. Medio año antes, en Japón, Yuan Iemori, también conocido como Arano Morishita,
tuvo un curioso encuentro. Un periodista británico llamado Rosens quedó fascinado por el comportamiento único de los macacos japoneses, en particular su afición por las aguas termales, que se alineaba con la teoría de la evolución de Darwin. Discutieron varios temas y Arano Morishita aprendió sobre Darwin y elogió la cultura británica. Durante su conversación, Rosens animó a Arano Morishita a atrapar un mono y darle la mano, enfatizando la armonía entre los humanos y la naturaleza. Se encontró una mona y Arano Morishita posó para una fotografía, manteniendo una sonrisa educada. Tras tomar la fotografía, Rosens expresó su satisfacción y destacó la importancia del poder marítimo británico para lograr el dominio global. Arano Morishita estuvo de acuerdo, aunque con intenciones ocultas relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades navales de Japón. Discutieron cómo mejorar la imagen internacional de Japón y Rosens pidió a algunos hombres y mujeres japoneses para una exhibición. Arano Morishita accedió de inmediato a ayudar y la sesión de fotos se desarrolló con éxito. Antes de partir, Arano Morishita le pidió a Rosens que trajera una copia de su periódico a Japón. Rosens estuvo de acuerdo y Arano Morishita le dio las gracias. Posteriormente, la fotografía de Arano Morishita y el mono apareció en el periódico británico The Sun. El artículo elogiaba las costumbres japonesas y mencionaba a Darwin como un beneficiario. Arano Morishita, al recibir una copia de The Sun de un amigo, inicialmente se sintió sorprendido y frustrado por el estilo colorido del tabloide. Sin embargo, más tarde desarrolló un profundo resentimiento hacia los británicos. Años más tarde, la historia de Yohei Morishita se hizo conocida entre sus estrictos amigos. Falleció sumido en una depresión, dejando tras de sí un deseo de venganza contra los británicos. Fin del interludio. Capítulo 369, Adiós. Capítulo 369. Ernst no tenía conocimiento de las actividades de Rosens. Si hubiera conocido el talento de Rosens, sin duda lo habría recompensado generosamente. Ernst finalmente había completado su visita a Alemania y ahora viajaba de Berlín a Austria. Había reservado 2 vagones, uno para él, el personal de seguridad y un equipo de expertos. Mientras el tren avanzaba, el ayudante de Ernst le ofreció té. Ernst lo aceptó, pero advirtió que no derramara nada sobre sus manuscritos. El viaje fue accidentado, pero a Ernst, un viajero experimentado, no le importó. El ayudante de Ernst cuestionó por qué tuvo que ir personalmente a África para tratar con los Boers, considerando la larga distancia y el entorno desafiante. Ernst hizo caso omiso de estas preocupaciones, afirmando que conocía bien África, especialmente África Oriental, y que se sentía allí como en casa. Sin embargo, sus subordinados creían que Ernst estaba fanfarroneando, sin darse cuenta de sus extensos viajes por África en su vida anterior. El asistente de Ernst sugirió que, a pesar de estudiar mapas, es posible que Ernst no comprenda plenamente las complejidades de África sin experiencia de primera mano. El entorno de África era menos favorable que el de Europa y viajar allí presentaba desafíos. Ernst tenía planes concretos para su visita a África Oriental. Tenía la intención de liderar la guerra contra los Boers, un tipo de enemigo diferente en comparación con las fuerzas indígenas anteriores. La derrota de un pequeño país blanco como la República de Transvaal tendría un impacto más significativo, especialmente en las naciones no europeas. El panorama político en torno a la República de Transvaal era complicado. Los reinos negros como los zulúes, el vecino estado libre de Orange, los intereses británicos y Mozambique necesitaban consideración. Maputo, la capital de Mozambique, tuvo especial relevancia por su proximidad a la región. El foco principal de Ernst estaba en la meseta de Matabele, ubicada cerca de Pretoria, la capital de la República de Transvaal. El conflicto se desarrollaría principalmente allí, en el que Mozambique y su capital, Maputo, también jugarían un papel. Después de 3 días de viaje, Ernst y su grupo llegaron a Viena, donde se despediría de Rodolfo, tal como había acordado previamente. Rodolfo había mantenido en secreto su visita al emperador Francisco. Cuando el tren entró en la estación de Viena, Ernst se apeó y Rudolf ya estaba esperando. Intercambiaron unas palabras y Ernst preguntó si Franz sabía de la ausencia de Rudolf. Rudolf explicó que su padre y su madre se habían peleado recientemente, lo que le dio la oportunidad de escaparse. Rudolf prefería estar fuera del palacio, incluso si eso significaba enfrentarse a la posible ira de su padre. Había pasado gran parte de su vida bajo la influencia de su madre y su abuela. Solo después de su pelea su abuela asumió el control total. Ernst y Rudolf se conocieron cuando Ernst llevó a Rudolf a Berlín para estudiar en Prusia.
Rodolfo encontró un espíritu afín en Guillermo II, quien compartió experiencias similares de estar aislado de la vida de la corte. Ernst le recordó a Rudolf que se cuidara y le aconsejó que no entrara en conflictos con su padre por la cuestión húngara. Explicó las complejidades del asunto, enfatizando que Hungría era una moneda de cambio para que los nobles húngaros mantuvieran sus privilegios y poder. Rudolf estuvo de acuerdo y mencionó que Guillermo II había compartido ideas similares sobre Hungría. Entendió las complejidades políticas y la importancia de alinearse con las ideas de su padre. Ernst sabía que Franz tenía un reinado largo y estable por delante, por lo que Rudolf no debía preocuparse. Cuando concluyó la conversación, Ernst se preparó para partir, sabiendo que el tren estaba a punto de partir. Rudolf se despidió de él y acordaron volver a verse dentro de 2 años. Capítulo 370. En el astillero real de Trieste, Ernst inspeccionó personalmente al archiduque Fernando. El enorme barco era realmente una vista impresionante en esa época. Si bien Ernst no poseía amplios conocimientos sobre barcos, no le preocupaba que los austriacos intentaran engañarlo. En la supervisión también participaron técnicos del astillero de Trieste en Echingen. El archiduque Fernando serviría como barco de mando de Fernando en el futuro. Dado el estatus de Fernando como hermano menor del emperador, la mayoría de la gente no se atrevió a oponerse a él. Al ver el rápido progreso en la construcción del barco, Ernst expresó su satisfacción y dijo, «Vamos». Para su viaje al este de África, Ernst había traído muchos objetos, entre ellos su extensa colección de antigüedades. En Europa, Ernst se había perdido varias reliquias culturales valiosas, la mayoría de las cuales había comprado a soldados que regresaban de Gran Bretaña y Francia. Entre ellos se incluían artículos como caligrafía y pinturas, que eran subestimados por los extranjeros y tenían un menor riesgo de ser falsificados. Entre la colección de Ernst, las admoniciones de la historia femenina se habían comprado por menos de 2 chelines, lo que se consideraba una ganga significativa. Había acumulado más de 400 pinturas y numerosos libros, incluidos unos 500 volúmenes del John Gledadian, todos adquiridos a precios razonables. Ernst era consciente de que sus actividades culturales tal vez no fueran muy apreciadas, pero reconoció el valor de las reliquias culturales del antiguo Palacio de Verano y la Ciudad Prohibida. La mayoría de las reliquias culturales francesas adquiridas durante el saqueo del antiguo Palacio de Verano terminaron en posesión de Ernst. Las opiniones francesas sobre estos artefactos estaban divididas, los periódicos y revistas los discutían abiertamente mientras que algunas personas criticaban el saqueo. Ernst aprovechó la oportunidad para comprar artículos en subastas, en particular utensilios de la corte Qin. Sin embargo, no le gustaban especialmente estos artefactos ornamentados y descubrió que su estética no se alineaba con su gusto. Señaló que los artículos inspirados en el antiguo Lejano Oriente, con diseños más simples y elegantes, eran menos valorados por los saqueadores británicos y franceses. A menudo se pasaban por alto aquellos artículos que se adherían a la estética del Lejano Oriente. Ernst también reflexionó sobre el saqueo de reliquias culturales en el Lejano Oriente por parte de Japón, que tuvo lugar durante un periodo histórico específico. Japón transportó numerosas reliquias culturales fuera de la región entre 1931 y 1945, e incluso después de la victoria de la guerra antijaponesa, Japón conservó estos tesoros nacionales. El Museo Nacional de Tokio exhibió muchas obras de pintura y caligrafía chinas tomadas durante ese periodo. Volviendo al presente, Ernst destacó la importancia de cuidar las pinturas y caligrafías que traía consigo. También ordenó a sus subordinados que inspeccionaran el barco periódicamente para evitar daños a las obras de arte durante el viaje. Además de antigüedades, Ernst había traído una vasta colección de libros, con un total de 30.000 juegos, para llenar la recién creada Biblioteca Nacional en la ciudad de Saunga, África Oriental. En su conjunto, mostró un interés limitado por la cultura, incluida la lectura. La educación obligatoria se había introducido principalmente para formar a ciudadanos y soldados leales. Si bien Ernst no le dio mucha importancia a cambiar la forma de pensar de las personas, vio valor en preservar su mentalidad existente. El público principal de la Biblioteca Nacional Suoga no era la gente corriente, por lo que se contentaba con mantener el status quo. Este capítulo concluye con los preparativos de Ernst para su viaje a África Oriental. Capítulo 371, Negocios. Capítulo 371. Las reliquias culturales sirven como recipientes de cultura, y la cultura es un bien preciado en países emergentes como África Oriental, por no hablar de naciones con historias cortas.
como Estados Unidos e incluso Rusia. Rusia, aunque no carece de profundidad histórica, ha enfrentado un pasado tumultuoso. Ha luchado con su historia, a menudo eclipsada por el Imperio Mongol y la Horda Dorada, convirtiéndose en blanco de burla por parte del mundo occidental. Su posición en Europa ha sido frágil, lo que ha conducido al nihilismo histórico. Cada época, desde la Rusia zarista hasta la Unión Soviética, ha negado la anterior, dejando a Rusia en una perpetua crisis de identidad, oscilando entre Europa y Asia. Toda la nación eslava comparte esta lucha, pero si pueden encontrar confianza cultural en sí mismos, poseen el potencial de cambiar el mundo. El Reino de África Oriental y Rusia comparten algo en común en la presencia de razas amarilla y blanca. Casi la mitad de los ciudadanos de África Oriental tienen raíces en el lejano Oriente. Ernst reconoce esta historia y cree que es esencial consolidar el dominio del Reino de África Oriental promoviendo la germanización completa. Al reconocer que el punto focal del mundo reside en Europa, la alineación de África Oriental con Europa puede mejorar su participación en los asuntos internacionales como nación alemana. Alemania, como concepto cultural, no tiene por qué limitarse a Europa, del mismo modo que Estados Unidos, situado en América, sigue siendo un país de habla inglesa. Ernst imagina el Reino de África Oriental como una nación formada mediante la fusión de influencias alemanas y chinas. En consecuencia, el Reino de África Oriental tiene un derecho legítimo a heredar los legados de ambas culturas. Por eso Ernst tiene la intención de preservar su colección privada en África Oriental, considerándola un valioso bien cultural del reino. La presencia de sangre china en los descendientes de África Oriental, similar a la diáspora china en el sudeste asiático, sirve como recordatorio de su herencia compartida con Yan y Juan. Ernst tiene otro motivo detrás de estas acciones: enriquecer la propia historia y cultura de Alemania. La identidad de Alemania surge principalmente de la gloriosa historia del Sacro Imperio Romano Germánico en Europa y su identidad cultural moldeada por Napoleón el Grande. Sin embargo, en comparación con la civilización del lejano Oriente, la historia de Alemania era relativamente estéril antes de derrotar a Roma. África Oriental, en su apogeo, puede cerrar esta brecha histórica mezclando la civilización del lejano Oriente con la historia alemana. Al hacerlo, los africanos orientales pueden reclamar una herencia que abarca 5000 años y abarca las historias de ambas civilizaciones. La convicción de Ernst se basa en la creencia de que la historia de sus antepasados es la historia de su propia nación, y que África Oriental es la heredera natural de dos civilizaciones distintas pero complementarias. Para Ernst esta misión no supone ninguna carga para su conciencia. Mientras Ernst permanecía en el puerto de Trieste, el director de inmigración, Thomas, ya había llegado a Haití y emprendía su misión. La ruta de Europa a América del Norte contaba con una gran cantidad de barcos, lo que eliminaba las preocupaciones sobre la escasez de vuelos disponibles. Un grupo de pasajeros blancos desembarcó en Puerto Príncipe, atrayendo mínima atención. Puerto Príncipe, la capital de la República de Haití, sirvió como núcleo político, económico y cultural de la nación, así como su ciudad portuaria más grande. En 1843, un terremoto devastó Cap Haitien, la antigua capital de Haití, y un incendio posterior devastó Puerto Príncipe. La ciudad había sido renovada desde entonces, pero no logró recuperar su antigua gloria. El actual presidente de Haití, Nisage Sage, había complicado las cosas al apoyar a Francia durante la guerra franco-prusiana. Esta decisión había tensado las relaciones con Alemania, que había exigido una compensación de 3000 libras esterlinas y había enviado 2 buques de guerra a Puerto Príncipe como demostración de fuerza. Haití cumplió a regañadientes las demandas de Alemania. Haití había sido testigo de 2 presidencias en solo 3 años antes de Nisage Sage, siendo Fabre Geblar una notable excepción. El gobierno de Geblar se caracterizó por reformas prácticas, un periodo que muchos consideraron el mejor de la nación. Sin embargo, hacia el final de su mandato, recurrió a patrones familiares, enmendó la constitución, aumentó su propio salario, adquirió lujos personales y canalizó fondos hacia el ejército y los hospitales. Sylvian Sarnap, sucesor de Geblar en 1867, lo había obligado a dimitir. La presidencia de Sarnap estuvo marcada por una serie de decisiones desacertadas, incluida la supresión de la oposición, enmiendas constitucionales para consolidar el poder y su declaración como presidente vitalicio, que finalmente llevaron a su caída. La historia de Haití se había visto empañada por la inestabilidad y la presidencia de Nisage Sage no fue una excepción. El director Thomas, sin embargo,
Consideró este caos más como una oportunidad que como un obstáculo. Después de extensas investigaciones, localizó a la familia Chelos en Puerto Príncipe, una familia de prominencia local con una herencia mixta de ascendencia blanca y negra. Thomas creía que colaborar con una familia tan influyente era prudente, dado el riesgo siempre presente de cambios presidenciales en Haití. La familia Chelos, proveniente de una casta alta, se diferenciaba de los gobernantes típicos. Su patriarca, el viejo Chelos, había sido una figura distinguida que había hecho importantes contribuciones a la fundación del país. A diferencia de otros líderes, los viejos Chelos mostraron más interés en acumular riqueza que en ejercer el poder político. Como resultado, la familia Chelos había resistido innumerables presidencias y emperadores. El viejo Chelos había fallecido en 1863 y su hijo mayor, Chelos Jr., ahora administraba los asuntos familiares. En la finca de la familia Chelos, Chelos Jr. recibió cordialmente a Thomas. Hola, patriarca Chelos. Escuché sobre la reputación de su familia cuando llegué por primera vez a Gibaoland. Dicen que la familia Chelos es un nombre sinónimo de confianza en Puerto Príncipe. Chelos Jr. preguntó, ¿y tú quién eres? Soy un hombre de negocios de Francia, respondió Thomas. Puedes llamarme Medina. La capacidad de Thomas para conversar en varios idiomas, un testimonio de su competencia, fue una de las razones por las que ocupó el puesto de director de la Agencia de Inmigración de África Oriental. Al escuchar la mención de Francia, Chelos Jr. se volvió cauteloso. Aunque encontró el acento francés de Thomas un poco inusual, no lo demostró. En cambio, respondió, Francia. Mi bisabuela era francesa y yo estudié en Francia, así que estoy bastante familiarizado con el idioma. Pero dígame, señor Medina, ¿de qué parte de Francia es usted? ¿Y por qué has buscado a la familia Chelos? Thomas explicó, vengo del noreste de Francia, cerca de Bélgica, lo que explica el acento holandés que has notado. Chelos Jr. asintió entendiendo, ya veo. Entonces, señor Medina, ¿qué lo trae a nuestra familia? Thomas fue directo al grano, esclavitud. Chelos Jr. se aclaró la garganta, sorprendido por la franqueza de Thomas, pero rápidamente recuperó la compostura. Me temo que eso no es aceptable, señor Medina. La comunidad internacional ha abolido la trata de esclavos. Si Haití participara en tales actividades, podría tener graves consecuencias. Incluso sospechó que esto podría ser una trampa tendida por los franceses, un cebo para atrapar a los violadores de las leyes contra la esclavitud. Thomas le aseguró, señor Chelos, por favor no se preocupe, soy simplemente un traficante de esclavos, impulsado por la búsqueda de ganancias. Si la familia Chelos puede brindarle a mi flota algunas comodidades. Capítulo 372 Capítulo 372, Segunda venida a África. Ernst regresó a África, concretamente a Dar es Salaam, y quedó impresionado por lo mucho que había cambiado la ciudad desde su vida anterior. En sus experiencias anteriores, Dar es Salaam había sido una ciudad moderna y bulliciosa con elementos como sol, playas, cocoteros y edificios de gran altura. Sin embargo, el Dar es Salaam que encontró ahora era muy diferente y se parecía a la Trieste del Imperio Austrohúngaro. Apreciaba el desarrollo urbano de la ciudad y Ernst creía que el progreso que estaban logrando en África Oriental tenía el potencial de rivalizar con Europa. Incluso consideró la posibilidad de que África eventualmente superara económicamente a Europa. Ernst reconoció que el desafío clave que enfrenta África es su desarrollo económico. A pesar de tener abundantes recursos y una población considerable, África se quedó atrás en términos económicos. Creía que abordar esta brecha económica era crucial para la prosperidad futura de África. Los pensamientos de Ernst se centraron en la importancia estratégica de África Oriental. Entendió que quien quiera que controlara las rutas comerciales del Océano Índico ejercería una influencia significativa sobre el comercio mundial. Consideró que la India era un obstáculo y un competidor potencial en este sentido. Por lo tanto, el desarrollo de África Oriental no se trataba solo de crecimiento regional sino también de asegurar el control sobre rutas marítimas vitales. El Reino de África Oriental tenía potencial para convertirse en un actor importante en el comercio mundial, desafiando el dominio de Europa. Sin embargo, esto requirió un crecimiento económico sustancial para alcanzar un nivel en el que pudiera competir efectivamente. La flota de Ernst llegó al nuevo puerto de Dar es Salaam, diseñado para aliviar la presión sobre el antiguo puerto. El gobierno de África Oriental se había preparado para la llegada de Ernst, con carros y caballos listos para un propósito particular. Ernst contempló los cambios en la ciudad e identificó hitos de su vida anterior. Interactuó con el administrador del puerto local, Mox,
que formaba parte de Echingenous Trading Company. Ernst le recordó a Mox que manejara la carga, incluidos los artículos del Oriente y del Cris, con cuidado. Mox preguntó sobre el transporte de los artículos y preguntó si debían llevarse a la estación de tren o transportarse por carretera. Ernst preguntó sobre el estado del ferrocarril hasta Soga, una importante ciudad del este de África. Ernst se enteró de que, si bien el ramal a Soga ya estaba terminado, la ciudad todavía estaba en construcción. Esto no le preocupaba, ya que planeaba dejar algunos artículos en Soga, particularmente en la Biblioteca Nacional de Soga. El envío de Ernst incluía una amplia gama de libros que abarcaban diversos temas, desde astronomía hasta física. Tenía la intención de depositar estos libros en la Biblioteca Nacional de Suoga, contribuyendo al desarrollo y la educación de la ciudad. Con estos planes en mente, Ernst se embarcó en su viaje a Suoga, ansioso por continuar sus esfuerzos por construir un próspero reino de África Oriental. Fin del capítulo. Capítulo 373. Capítulo 373. 50 pasos riéndose de 100 pasos. Ernst y su grupo llegaron rápidamente a Suogia a través del ferrocarril recién construido. La ciudad de Soga, a pesar de estar en construcción, ya había tomado forma. La zona urbana del sur estaba completa y la pieza central era la impresionante Biblioteca Nacional Soga, que eclipsaba incluso a la Biblioteca Real de los Habsburgo en Austria. La biblioteca era una colosal estructura de estilo barroco, que abarcaba 5 hectáreas con una superficie total de 39.500 metros cuadrados. Los 30.000 libros que Ernst había traído apenas llenaban una fracción de sus estantes. Ernst consideró la importancia estratégica de Soga. Era esencial crear un centro de investigación científica en la región, que complementara los centros políticos y económicos de la primera ciudad y Dar es Salaam, respectivamente. Ernst comprendió la necesidad de captar talentos en el futuro y creía que una ciudad como Soga era crucial para facilitarlo. Suogia fue diseñada como una ciudad jardín, con numerosos parques en toda el área urbana, beneficiándose del clima tropical que permitía tener vegetación durante todo el año. Las carreteras se construyeron con los más altos estándares, con amplias vías de mampostería y carriles peatonales designados, ofreciendo un nivel de desarrollo urbano que incluso superó a las ciudades europeas de la época de Ernst. Una ventaja clave de la ciudad de Soga fue su proximidad a Dar es Salaam, a la que se puede llegar en menos de media hora en tren. Esto facilitó el movimiento de talentos entre Europa y África Oriental, un factor crítico para retener personas calificadas en la región. Ernst reconoció que, si bien Suogia sobresalía en muchos aspectos, en última instancia dependería de las oportunidades de empleo, el entorno empresarial, la seguridad, el entretenimiento, la atmósfera cívica y la cultura de la ciudad para atraer y retener a los residentes. Preguntó sobre posibles deficiencias en Suogia y su subordinado planteó la cuestión del empleo, enfatizando su importancia crítica para atraer y retener personas. Ernst estuvo de acuerdo y destacó la importancia de Suogia en el desarrollo futuro de África Oriental. Ernst estableció paralelismos entre el desarrollo actual de la ciudad de Soga y el de París en el pasado. Creía que Soga, aunque aparentemente adelantada a su tiempo, podría servir como modelo para la transformación de otras ciudades en el futuro. La conversación giró hacia la contribución de los pueblos indígenas a la construcción de la ciudad de Soga. Ernst expresó la importancia de utilizar su trabajo de manera efectiva sin recurrir a acciones como el exterminio de los nativos americanos en Estados Unidos. Consideró que las habilidades que adquirieron a través del trabajo en África Oriental eran activos valiosos para su futuro, en caso de que decidieran abandonar la región. Uno de los subordinados de Ernst expresó orgullo por su enfoque en comparación con el trato dado a las poblaciones indígenas en América del Norte. Ernst señaló las diferencias entre sus métodos y las acciones de Estados Unidos, pero se abstuvo de hacer más comentarios, reconociendo que el progreso de África Oriental, aunque más lento, era una dirección positiva. Al concluir el debate, Ernst reflexionó sobre los cambios que se están produciendo en África Oriental y la importancia de construir un futuro mejor tanto para los pueblos indígenas de la región como para el talento entrante. Fin del capítulo. Capítulo 374. Capítulo 374, la animada Sudáfrica. El general Andries de la República de Transvaal estaba cada vez más frustrado por las constantes amenazas del reino Zulu. Los zulúes, armados con armas de fuego, atacaron repetidamente a los boers, haciéndoles la vida cada vez más difícil. Con el apoyo británico a los zulúes, a los boers les resultó difícil infligir un daño significativo a sus rivales y se volvieron más defensivos. La enemistad entre los boers y los zulúes tenía profundas raíces históricas.
Ambos grupos no eran nativos de la región, y el pueblo Ndebele originalmente ocupaba Natal. Los Boers, al expandirse hacia el norte, se enfrentaron con el pueblo Ndebele. La campaña de los Boers en la zona finalmente condujo al establecimiento de la colonia de Natal, cuando derrotaron a los Ndebele y tomaron sus tierras. Natal fue un punto de discordia. Los Boers establecieron allí una colonia que gobernaron. Aún así, el reino Zulu, bajo el mando del rey Dingaan, atacó Natal, lo que provocó conflictos con los Boers. La situación se intensificó cuando las fuerzas de Dingaan atacaron granjas y fuertes Boers, e incluso capturaron el puerto de Durban. El gobernador Retief de Natal inició contacto con el rey Dingaan y le propuso un tratado para el asentamiento de los Boers cerca de la frontera Zulu a cambio de ayudar a los zulúes a recuperar el ganado robado. Después de que el ganado fue recuperado según lo acordado, Dingaan organizó un banquete de celebración. Inesperadamente, durante la fiesta, ordenó un ataque contra los Boers, lo que provocó la masacre de Retief y su grupo. Luego, el ejército Zulu lanzó un asalto a gran escala contra la colonia Boer, destruyendo granjas y fuertes y causando bajas entre mujeres y niños. Los Boers quedaron en una situación peligrosa. En su momento de necesidad, los granjeros Boer escribieron a Pretorius, un comandante de la milicia en la colonia del Cabo, solicitando ayuda contra el reino Zulu. Estuvo de acuerdo y planeó enfrentarse al rey Dingaan mientras apoyaba al hermano de Dingaan, Mpanda, como aliado. Una batalla decisiva tuvo lugar en el río Encombe. Las fuerzas de Pretorius, bien armadas con rifles, repelieron sucesivos ataques zulúes. Su experiencia con las armas de fuego, junto con el alcance superior de los rifles sobre las lanzas zulúes, permitió a los Boers prevalecer. La batalla de Blood River fue un punto de inflexión en la propiedad de Natal, con los Boers saliendo victoriosos. Después de la batalla, Dingaan huyó y su hermano Mpanda, apoyado por los Boers, se convirtió en rey. Los Boers se establecieron en Natal y Mpanda les pagó una compensación en marfil. Dingaan fue perseguido y asesinado en la zona de Suazilandia. Sin embargo, la nueva prosperidad de los Boers en Natal no duró mucho. Los británicos, citando las acciones de los Boers contra los zulúes, invadieron la República de Natalia. La interferencia británica en la región trastornó la República de Transvaal, obligando a su ejército principal a concentrarse en el sureste para defenderse de los ataques zulúes. Si bien los Boers inicialmente desconfiaban de los alemanes del Reino del Norte de África Oriental, con el tiempo se desarrollaron relaciones comerciales y pacíficas. Sin embargo, los Boers se mantuvieron cautelosos, temiendo que los alemanes pudieran seguir el ejemplo de los británicos. Su apoyo a los derrotados Ndebele tendría consecuencias para su futuro. Fin del capítulo. Capítulo 375. Capítulo 375, la situación de seguridad de la primera ciudad. Ernst llegó a la primera ciudad, donde fue recibido calurosamente por su padre Constantín y varios ministros de África Oriental. Al ver a su padre sano y salvo en África, Ernst sintió un sentimiento de pertenencia y preguntó por el bienestar de su padre. Constantín aseguró a Ernst que se había adaptado bien a la vida en África Oriental y que, aparte de extrañar a sus amigos europeos, no había muchas diferencias. A Ernst le preocupaba la capacidad de su padre para adaptarse al entorno africano, considerando los posibles desafíos de la aclimatación a las condiciones del suelo y el agua de la región. Ernst había experimentado un ajuste similar cuando se mudó de la región norte al sur para ir a la universidad. Al principio luchó contra frecuentes resfriados y fiebres, pero finalmente se adaptó al nuevo entorno. Ernst creía que el clima y el medio ambiente relativamente estables de África Oriental la hacían más acogedora para los recién llegados. Ernst también señaló que a lo largo de la historia, las zonas habitables por humanos se habían expandido desde las regiones ecuatoriales a las regiones polares y luego viceversa. El terreno de la meseta de África Oriental la convirtió en una zona habitable con condiciones tropicales menos extremas. Las medidas de Ernst habían mejorado aún más las condiciones de vida en África Oriental. A pesar del entorno favorable, Ernst expresó su preocupación por las enfermedades en África, en particular el SIDA, que sigue siendo un problema grave debido a ciertos comportamientos y a la falta de higiene. Sin embargo, los esfuerzos de Ernst habían reducido significativamente las tasas de enfermedades en África Oriental. La discusión giró hacia el Palacio Birte, donde se alojaría Ernst. Si bien el palacio parecía una fortaleza militar,
Ernst creía que los tiempos modernos exigían un tipo diferente de centro político. Señaló que en la construcción inicial se había priorizado la seguridad debido a la proximidad al mar y la necesidad de defensa. La ubicación geográfica del este de África dificultó que los posibles invasores se acercaran a la primera ciudad. Los sistemas de defensa costera, incluida la artillería, la hicieron casi impenetrable, y la presencia de la isla de Zanzíbar mejoró aún más la seguridad. Sin embargo, Ernst reconoció que a medida que África Oriental se expandiera hacia África Central y Meridional, su capital podría necesitar reubicarse para mejorar la accesibilidad. Ernst imaginó la futura capital en una región como Zambia o el sur del Congo, ya que estas áreas podrían conectar varias partes de África Oriental, tendrían transporte conveniente y una distribución de recursos bastante uniforme. En última instancia, la ubicación de la capital tendría que adaptarse al creciente y cada vez más diverso territorio de África Oriental. Fin del capítulo. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video. Hasta volverlos a leer me despido.